Master, ¿cómo estamos? Te llamé con la mente. Todo bien, No, todo bien. Un saludo para quisiera toda decir la que gente. tengo ese don. Sí, un saludo para Sí, toda es la pipa. Vamos a llamarnos con la mente. un Es don que un tiene don. alguna gente, parece, y en el mundo del ajedrez también ha sucedido. Bueno, es que hay muchos relatos, de hecho, en el match de, bueno, Fischer Spassky, de Karpo Kasparov principalmente, y Karpo Korsun, ¿no? Cuando llevaron el parapsicólogo famoso y todo ello. Y la verdad que, de hecho, no sé a ti, pero a mí es una de las partes que más me encantaba leer del ajedrez, ¿no? Esos chismes, Sí, bueno, era no tanto interesante. chisme, pero tenían documentación, estaban documentados, ¿no? Yo lo Entonces, leí a mí me más atrapaba mucho. en los libros de Kasparov, donde él habla de todo ese tema, ¿no? Del psicólogo que él tenía cuando estaba perdiendo 5-0, o Por que ejemplo, ahí fue que eso. lo salvó ahí prácticamente de la debacle aquella con Capo en el Sí, 84. sí. Y también en los matches de Kornoy con Capo. Pero sí, he escuchado también muchas historias y es Un un tema tema. que se ha dejado de ver mucho, ¿no? El tema de la parapsicología, de hecho, ¿no? Porque antes, o sea, en la época de la plena Unión Soviética y la Guerra Fría y todo esto, la parapsicología era un tema top, ¿no? Pero hoy en día ya todo lo que tiene que ver con se puede decir, con la mejora del ser humano como ser, ¿no? Como ser espiritual, se ha ido dejando de lado, ¿no? Para que la máquina pase a cumplir esa labor, incluso la inteligencia artificial que Sí. tiene su grado de lógica, ¿no? De cierta manera nos volvemos un poco más homo sapiens. Pero bueno, de estos temas siempre me encantaba hablar horas de horas que compartí mucho y tú también, obviamente, con este gran amigo que ya la gente conoce, que lo vamos a presentar en breve, pero que recuerdo que uno se pasa horas de horas hablando con él. Y bueno, de hecho nos podemos pasar horas hablando con él después también, pero en los torneos, ¿no? Tenía una cantidad de historias que también tenía mucha lógica y a mí me sorprendía. Pero bueno, ya un conocido del público, vamos a presentarlo de una vez, el gran Morovic, Moro Morito. ¿Cómo Sí, estás, la máquina? continuación. ¿Cómo estás, Master? La Emilio, continuación, Leñez, parte 2. parte 2. Oye, sí, estaba escuchando un poco atentamente a ustedes recién y me apareció el nombre de Korchnoi. Tuve la fortuna de conocerlo, de compartir con él. Estuve en su casa entrenando año 88, 89, por ahí, me perdí con el año, y lo acompañé a un torneo en Holanda. Y sí, él tiene este tipo de historias, son, sí, de todos los días con Víctor Korchnoi. Bueno, él dice que llegaba a jugar por intermedio de la Ouija, llegó a jugar con Maroxy, creo, ¿no? Con Maroxy. Yo Sí. jugué 2 matches con él y el primer match que jugamos fue acá en Chile. Entonces, cuando veníamos del aeropuerto, me dice, estoy jugando una partida, me dice, con Medium. Interesante, le digo, ya, Una ya, aplicación, bueno, en esa época no había aplicación, ¿no? Pero bueno, claro, hoy en día. sí. Y entonces me dice, ¿y con quién estás jugando? Me dice, con Maroxy. Interesante, le digo yo. Pero, y le digo, ¿pero qué Maroxy será? Bueno, ¿cuál va a ser? Pues me dice, con Gesa, así me dice enojado, no hay otro. Y empezó de la jugada, a cantarme la jugada. Me cantó 6, 7 jugadas. Pero bueno, para ponerlo en contexto, porque mucha gente que nos sigue no sabe que esa Maroxy ya había fallecido hace cuánto. En el año 30 y tanto murió, en el 30, 30 y algo, claro. O sea, Entonces, ya claro, hace como más de 60, como Llevaba unos 50 50 años por años lo menos. ya muerto, ¿no? claro, claro. 50 Qué años fuerte. en la otra dimensión, claro, claro, claro. Sí, 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 sí. No, Y no, te dijo la posición, cómo iba y todo. sí, me dijo la primera jugada. Él después creo que en uno de sus libros Él lo publica quién era relata. claro, relata todo, quién era el Sí, ¿verdad que sí? medium, creo que tenían hasta árbitro, bueno, la partida completa, era un final, sí. ¿Y No, qué le cosa, parecía el nivel de Maroxy? ¿Bastante interesante no, o...? yo la verdad que yo Porque no él tenía, creo que jugó con dos, ¿no? No sé si uno fue Maroxy y otro jugador también del pasado. Creo que él dijo que contactó con el Medium. Me pareció que lo sí, leí en su libro, pero que a él no le parecía tan fuerte, que Maroxy le pareció más seguro que duro. sí, no lo leí en detalle esa parte, pero sí, seguro que fue así. No, no, él absolutamente. Y bueno, lo que estábamos hablando, cuando estaban hablando un poquito ustedes, antes de la Unión Soviética, los rusos, para ellos bueno, es Boris Spassky, que es Boris Spassky, tenía Igor Bondarevsky, que Boris Spassky tuve también la suerte de conocerlo acá en Chile, y él me decía que él fue campeón mundial. Bueno, obviamente sabemos que es un talento extraordinario, Boris Spassky, Claro, pero se reconoce la mano de Bondareski, no todo el mundo la sí, reconoce. O sea, es un no, no, cambio de un gran jugador a campeón del mundo, ¿no? Y que exacto, indiscutiblemente fue el mejor en su momento. dice que él fue campeón del mundo gracias a Bondarevsky. Porque claro, Bondarevsky era un gran maestro, por supuesto, pero tenía un parapsicólogo. Es decir, yo creo que influenció muchísimo en el carácter y la confianza de Spassky. Spassky tuvo, los mismos rusos lo decían en este librito que existe,
Fischer versus Russians. Fischer contra los rusos, sí. Yo no lo he leído, pero tú me comentaste de él y mucha gente me ha dicho que es bueno. Es muy interesante ese libro, y entonces, claro, ahí los mismos rusos decían que Spassky, producto de una infancia muy, muy difícil, muy, muy terrible, muy traumática, claro, tenía momentos de debilidad, momentos de carácter. Mentalmente no era tan fuerte. Momento de desconfianza. Creo que hay pasajes por ahí que me tocó compartir. Yo decía que cuando él estaba niño con su mamá, decían, mamá, no nos vamos a suicidar hoy, esperemos hasta mañana. O sea, claro, o sea, ese era el nivel de vida trágica que tuvieron. Bueno, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial impactó al mismo Korchnoi. El mismo Korchnoi relata también cómo él caminaba 5, 10, 15 kilómetros llevando los cadáveres de sus amigos a tirarlos ahí. Brutal, sí. Claro, entonces son jugadores, estamos hablando, claro, hoy día con la tecnología, estamos hablando, son chicos de la India, todos muy sanos y jugando online. Sí. No ves a nadie al frente. Por ejemplo, vemos fenómenos hoy día, por ejemplo, un niño argentino, Faustino Oro se llama. Sí. Claro, que vemos que juega muy bien partidas rápidas, pues él aprendió a jugar online, él nunca aprendió a jugar contra alguien al frente de él, que lo un poquito intimidara, sea niño, adulto, lo que sea, y él aprendió jugando contra una pantalla. Entonces, claro, como hoy día muchos de la nueva generación, ¿no? Correcto, entonces hoy día cuando tú lo ves jugando torneos, ves que no le va bien, no le va bien, no tiene buenos resultados, y es lógico, porque una cosa es jugar en una pantalla y la otra cosa es jugar contra un ser humano de verdad. Entonces, también, él juega con 3 minutos, ese es su ritmo. Y le pasas 1 hora y media y te queda mirando, te debe preguntar, ¿para qué quiero tanto tiempo si puedo jugar con 3? Entonces son varios factores ahí entre psicológicos que ha cambiado todo. Pero volviendo un poco a eso que estamos hablando, mira... Claro, la analogía con Spassky de cierta manera, o el carácter de Korchnoi, ¿no? Ese tipo uno de los primeros libros que yo leí fue El match del siglo, de Fischer contra Spassky por Grigorich. No sé si... El libro sí, lo he visto, pero no lo he leído, lamentablemente, pero lo tengo por ahí. Mira, ese match comentado por Grigorich, que se llama el match del siglo, no el robo del siglo, pero el match del siglo. Fíjate que ahí es cosa curiosa, porque Grigorich no lo dice, pero me lo comentó a mí. En un taxi del Hotel Penta en Nueva York, se jugaba el Open de Nueva York, que ya lamentablemente hace muchos años se dejó de jugar. Íbamos en el taxi, íbamos con Grigorich, y él me cuenta algo que ocurrió en la tercera partida del match Fischer-Spassky. Y esto que les cuento, bueno, me lo contó Grigorich. Grigorich es como nuestro... Esa es la primera que gana Fischer, ¿no? La Benoni. La primera de su vida que le gana la Benoni, correcto. Y se juega en una salita, en una sala pequeña, porque fue una de las condiciones de Fischer para continuar, para no irse al aeropuerto, de continuar jugando. Estaba a punto de suspenderse el match ahí después de la segunda partida que Spassky gana porque Fischer no fue y tal. Por cover, correcto. Entonces estaban 2-0 ganando Spassky y se juega en esta pequeña sala, una sala incómoda. Creo que ahí se jugaba, no sé, pool o billar o algo de eso. Una sala muy pequeña. Y había ping-pong, creo que se jugaba así. Lo interesante es que, claro, uno de los argumentos de Fischer para salir del teatro, donde jugaban, del teatro principal, digamos, es que según él había mucho ruido en las primeras filas. Bueno, aquí pasaban autos y buses por la autopista, o sea, había 10 veces más ruido que en el juego, claro. Entonces, bueno, aquí viene lo que me cuenta Grigorich, que esto tenía una especie de una especie de segundo piso, pero una escalera y donde no había nada, básicamente, y había un sillón ahí. Y en un momento tiene un café Grigorich y ya la partida había comenzado, estaban entrando al medio juego, y sube Grigorich y ve a Fischer en este sillón tumbado, pero no durmiendo, sino que en un estado así como de catalepsia, es decir, no, con un cuerpo sin nada, así, vacío, sin alma, un tipo muerto ahí. Dice que no la podía creer, Grigorich estaba con el café en la mano y se quedó mirando esto media hora. Dice que de repentinamente como que le hubieran metido un fierro, un clavo en el estómago. Se lo juro, el tipo despierta, revive, digamos, y pega un salto, era Fischer, y sale corriendo y baja. Y claro, se sienta a jugar y sigue la partida y la juega en 20 minutos y es 0-1. Gana por primera vez de esa forma. Entonces,
este acontecimiento que cuenta Gliorich, claro, él no lo publica en su libro porque quién se lo va a creer, pero me lo contó. Es difícil, ¿no? Pero nada más para mencionar justo a la audiencia, porque muchos quizás no sepan quién es Gligoric. Gligoric, uno de los grandes maestros más fuertes de, bueno, de Yugoslavia, de lo que era la los antigua años Yugoslavia, 50, ¿no? 60. Exacto. Buenísimo. Y muy bueno, muy bueno. Y árbitro y periodista también creo que era, de profesión también, ¿no? Entonces, bueno, Gligoric, es alguien... No, un jugador muy, muy bueno. Acuérdate que estuvo en todos los torneos de candidato de los años 50 en adelante. Personales, un jugador muy competitivo. Los rusos tenían problemas contra él. De hecho, un jugador muy interesante. Un jugador muy teórico también. Aportó mucho la teoría. La India de Rey, impresionante, ¿no? Sí, algunas variantes de la española, en fin. Y una gran persona también. Bueno, y él contó esto. La verdad que podríamos estar hablando varias horas, pero claro. Y él no sabía cómo explicar eso, me imagino, ¿no? No, me lo contó tal cual, te lo conté a ti y a ustedes, y la verdad que, exacto, ahí hay un fenómeno extraño, un fenómeno raro. El tipo no estaba dormido, o sea, algo estaba haciendo interferencia entre Fischer, alguna energía externa que pasaba. Y también pienso yo que Spassky, ese match, lo dijo Boris, que fue bloqueado mentalmente, lo dejaron, caminaba por la calle pero dormido, o sea, lo estaba durmiendo. Fíjate que Spassky empezó a reaccionar en ese match de la mitad en adelante, empezó a jugar más o menos normal, más o menos bien, pero ya era tarde, ya el match lo tenía totalmente perdido. Pero hay momentos, hay partidas que es irreconocible, que no es el nivel de él. Piensa, el mismo Karpov siempre lo dijo, que el nivel, la comparación entre Spassky y Fischer, Spassky no era inferior a Fischer en ningún aspecto del juego, o sea, era mínima. Por lo tanto, ¿qué es lo que Fischer está bien? Era un jugador que era fuerza campeón del mundo, pero no era para ganarle. Fíjese, le ganó 12,5 a 8,5. Es lo que siempre decía yo, pero bueno, no, pero siempre, imagínate, obviamente, el fenómeno Fischer era muy difícil de debatir, ¿no? Por así decirlo. Pero fíjate que fue 12,5, 8,5, Emilio, bastante. Con un ball cover de cuéntale una que no fue. Exacto. Y la primera que hizo alfil por H2, que se encierra el alfil, es decir... 2,5 a 6,5, podría decir. Tranquilamente. Lo que te quiero decir es que si el match si Spassky hubiera jugado en su nivel, probablemente habría sido diferencia mínima de un punto. Ya está. O sea, lo curioso también es que el match empieza bien para Spassky, ¿no? Bueno, tiene una posición que es muy tabla, ¿no? La primera partida, la verdad es que es una partida que no debía haber pasado mucho. No, y de repente, por alguna extraña razón, Fischer le comen el alfil y pierde, y después se forma todo ese drama. Fue el mejor momento de Spassky en el match, fue breve, ¿no? La primera partida, no podemos hablar de segunda partida porque en realidad no se jugó. Pero ya esa historia que tú haces es la tercera partida. A partir de ahí el match fue un calvario en realidad para Spassky. Bueno, sí, correcto. Fue una masacre las primeras partidas realmente. Y bueno, Karpov decía que fue un golpe de genio lo que hizo Fischer de no presentarse a jugar la segunda partida. Porque yo pensaba que decía el alfil por H2. Claro, no, encerrarse con llave, porque Spassky, cuando le dicen, oye, Fischer está pidiendo la condición de que si tú no quieres jugar en una sala pequeña, él se retira del match, ¿no? Entonces Spassky, un tipo muy correcto, un caballero del ajedrez, se ha sentido muy mal en el sentido de que le habían regalado un poco, y tenía un punto que no era de él, un walkover, digamos, ¿no? Entonces dice Karpov que eso le movió el centro de gravedad y le hizo aún hacerlo más inestable a Spassky en ese minuto, y por eso que él dijo, no, voy a jugar igual en esa sala, y bueno, jugó como jugó y fue masacrado realmente en esa partida y las partidas siguientes. Entonces Karpov decía, es un golpe de genio lo que hizo realmente Fischer, porque si se lo hubiera hecho Petrosian hubiera dicho, uy, qué rico, tengo un punto ganado y sigue jugando igual, no pasa nada, ¿no? Pero Spassky no, Spassky era un... Máquina, pero también hay... El mismo Karpov, sí. Karpov también se zampa el punto y feliz. No le hubiera importado nada, un carajo, ¿no? Le da más confianza, ¿no? Mucha más, aumenta la confianza. Pero también nada más para hacer como quien dice del abogado del diablo, también había como que su parte económica y muy fuerte, ¿no? De que por eso Spassky tampoco quería renunciar, ¿no? Yo me imagino el premio metálico. Yo recuerdo que se los comenté a ustedes alguna vez, pero lo hemos hablado en el programa, que yo me acuerdo que leía también, yo me leí un libro de match que no sé si era de Timan o algo, que era ese de campeón, Fischer 1972, campeón mundial y ahora, o algo así se llamaba. Sí. Que creo que es básicamente Timan comentando las partidas o algo así. Lo conozco.
Sí. Y yo me acuerdo en general de niño, ¿no? De la situación, Spassky es campeón mundial y Fischer viene, pierde la primera partida, después amenaza con que se va a retirar y yo decía, pero Spassky es campeón mundial, ¿por qué no dice, bueno, ya te vas a retirar, retírate si quieres, si que está formando los problemas eres tú, ¿no? Y me quedo con el título de campeón otros 3 años o lo que sea. Pero claro, después uno entiende que hay un elemento económico ahí bestial, porque ese match, la diferencia de premio, ¿no? Tú sabes, entre ese match y el anterior con Petrosian era una cosa descomunal, ¿no? Era como... Sí, yo creo que el match de Spassky y Petrosian, con suerte, no sé, no tengo el dato exacto. Ganaron $10,000 o $20,000, algo así como mucho, ¿no? Y quizás no llegó. Y yo creo que no, yo creo que menos, ¿eh? Yo creo que 3.000 o 5.000. O sea, sí, por eso parecen ridículas, vaya, comparado con lo que se gana hoy en día, pero estamos hablando del año 70 o de finales de los 60, pero justo ahí se da un salto considerable, ¿no? Ese match había más de 200,000, tengo entendido, en juego. Imagínate, mucho más, porque ya un inglés donó 250.000 libras en esa época, y claro, estamos hablando, no sé, convertido a dólares de hoy, cuánto sería la bolsa, pero estamos hablando de superar $1 millón, digamos. Era muchísimo dinero y obviamente... Me imagino que para Spassky, o sea, sí, ok, te retira o se suspende el match, pero Spassky quería cobrar. Tú sabes también. Tú sabes lo que yo pienso, que si Spassky le hubiera dicho que no, que rechaza jugar en la sala pequeña, Fischer hubiera sentenciado 15 reclamos más y no se hubiera ido al aeropuerto, hubiera seguido jugando. Claro, ¿no? Claro, no, sí, ya. Lo que pasa es que una negociación ahí. Sí, pues, da la impresión como los aranceles de Trump ahora, ¿no? Que está negociando con todo el mundo ahí. De hecho, Spassky, yo creo que hay chistes por ahí incluso, como que Spassky, como que su persona favorita en la vida era Fischer casi, porque después llegó a jugar en match del 92, donde había... Lo hizo rico, ¿no? Sí. Bueno, sí. 3,5 para el ganador y 1,5 para el perdedor, tengo entendido, ¿no? O 1 millón, o algo que se llevó. Sí. O sea, ganó más dinero con Fischer en 2 matches que en todo el resto de las partidas que jugó en toda su vida. Correcto. Qué triste, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Claro, ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que dice? Es muy interesante lo que dice Karpov también. ¿Cuál era el problema de Spassky jugando contra Fischer? Que Spassky siempre sintió una cierta admiración por Boris. Sí. Le caía bien, le caía muy bien, sentía una admiración. Y el otro lo odiaba cuando jugaba. Entonces, mira qué terrible claro, enfrentarse a alguien que tú admiras y el otro te quiere ganar como sea. Entonces, claro, tenía esa desventaja, ¿no? Sí. Tenía esa gran desventaja. Pero fíjate, lo que hablamos acá, bueno, hay estudios desclasificados de la KGB. Spassky estuvo 5 meses concentrado en una villa, en una casa de campo, asesorado estaba Karpov estaba también, ¿no? Karpov tenía 20 años, sí, estuvo Karpov, tenía 19, 20 años, estuvo Karpov, estaba, como te decía, Botvinnik, Smyslov, Polgoyevsky, Keres, es decir, había todo un equipo de gente asesorando a Spassky, porque la meta de ellos era ganar sí o sí, como fuera ese match, porque la gente, no sé si se sabe, pero bueno, era todo el match del siglo, era una políticamente hablando. Inmensa, sí. Una implicación política seria, ¿no? La Guerra Fría. La Guerra Fría, cosa que hoy día quizá la gente no lo ve, pero en esa época era así, ¿no? Kissinger, el gobierno de Estados Unidos, diciéndole a Fischer, bueno, vamos a ganar, te apoyamos, y el otro se creía soldado, poco menos, vamos ahí. Entonces, era una presión muy grande, creo yo, para ambos, pero más para Spassky, me da la impresión. Yo creo que Fischer, quizás por el carácter de él y la forma de ser, estaba en un estado mental distinto a Boris. Yo creo que Boris, hubo alguna fuerza externa que le jugaron muy en contra, y hay cosas y relatos ahí que también lo comentamos nosotros en un minuto, eventos que pasaron en las propias partidas. Por ejemplo, la sexta partida famosa, que todo el mundo dice que buena partida, es malísima por parte de las negras, y es ahí estamos viendo en pantalla. Que por cierto la estoy mostrando, sí. Sí, después del Alfil B5, ahí en esta Tartakover, a todo esto de la Tartakover esta, que después se puso de moda en Karpov Kasparov, en todos los matches. Y aquí la última jugada del blanco Alfil B5, que ya la había jugado, esta posición la había jugado Fuhrman contra Geller, mismo Geller. Geller era el entrenador principal en ese match en Reykjavik, en Islandia, de Spassky. Y descubrieron ellos, tenían todo anotado con cuaderno Dama B7. Dama B7 es muy buena, y ahí el único que puede tener problemas son las blancas realmente después de Dama B7. Pero fíjate que solamente veamos 7 jugadas como jugó Spassky acá, jugó a 6, que es la misma jugada que hizo
Vélez, ¿no? En la Vélez, partida claro, famosa con Fulma, anterior. correcto. Y aquí el blanco hizo peón por peón y enroque, me parece. Peón por peón y enroque. Claro, y aquí torre torre 7. Fíjate que era más simple, por ejemplo, hacer una cosa como la siguiente. Mira, devuelve como la dama torre B7, ¿no? Pero bueno, hace mucho tiempo, sí. Claro, por ejemplo, dama A7, alfil E2, dama B6. Va la dama B6 seguido de caballo D7 y no hay ningún problema para la negra. Pero jugó torre A7. Ok, perfecto. Y el blanco jugó algo acá. Alfil E2. Alfil E2, correcto. Bueno, y aquí, según los análisis, hay que jugar rey F8, incluso A5 que jugó Geller. A5, ¿verdad que sí? A5, sí, muy famoso, A5. sí. Sí, pero rey F8. Pero acá juega una jugada sin necesidad ninguna, juega caballo D7. Caballo D7. Claro, se deja hacer caballo D4. Se deja hacer caballo D4, correcto, sí, que es muy primitiva para y aquí vuelve, Boris, y ahora de nuevo hace una jugada dudosa que creo que hizo dama F8. Dama F8. Sí, media rara, porque la dama ahí, sí, al final va a tener que moverse de nuevo, ¿no? Sí. Bueno, de hecho ya ahí quedó inferior, ¿no? Y ahí está inferior. Y E4. Pero fíjate que acá ahora viene lo más notable, que la jugada que hace ahora es doble signo de interrogación. Porque, estratégicamente, sí. Claro, D4 es perdedora. Espantosa. Espantosamente mala. Le fijan el peón D6, le hacen F4 y E5, le ponen alfil en C4, la dama en H3, le rompe con F5, le dan mate. Bueno, la verdad que sí fue muy elemental. Nunca lo había visto esa perspectiva. Siempre la veía como niño, pero claro, los errores de Boris no son... notablemente mal. Es decir, un jugador de esa categoría como Spassky jugar así, no, perdió rápido. Pero fíjate que aún así, si podemos retroceder, bueno, le gana muy bien, pero bueno, es que es un suicidio. Sí, a partir de ahí ya no hay mucha historia. Pero por ejemplo, aquí mismo con el peón de 5, después de 4. Después de 4 es el último momento crítico ahí. La posición negra todavía no debe ser tan mala, ¿no? Sí, hay que mantener la estructura esa, ¿no? Con C4 todavía están jugando. C4 jugando. C4 todavía sigue la partida. No hay ninguna ganancia directa ni en poquito. No, sigue la partida. Mínima blanca. Correcto, sí, mínima blanca, pero sigue la partida. No va a ganar material de ninguna forma, pero con D4 pierde con las manos amarradas, sin contrajuego. Está posicionalmente frito. Lo bloquean y le ganan por el flanco al rey. Entonces, pero vamos a, creo yo, estimados amigos, a lo más importante acá, que es el momento después del alfil B5, porque después del alfil B5 ellos estuvieron, como decía, meses concentrados. Y acá... Sabía de la jugada dama B7, que es durísima aquí, claro. Exacto. Dama B7, Leinier, dama B7, fue descubierta por el equipo de Spassky, obviamente meses antes de jugarse esta partida, pero Spassky no la quiso jugar. Y fíjate cuál es la idea. Bueno, obviamente acá amenaza C4. C4. Y lo estás acribillando, ¿no? Y si te comes el peón, creo que perdías algo ahí. Toma. Torre por dama por y caballo a 6, correcto. Aquí el blanco debería pensar en las tablas. Sí, después de caballo 6 es la clave ahí. Claro, caballo 6, sí. Claro, aquí el blanco, aquí Timan jugó alfil por A6, para quedarse con el peón de ventaja. Porque claro, si hace dama C6, le cambiaba y torre B8. Le cambia torre B8, no puede defender en B3 por torre C8 y cae el alfil. El peón y el negro tampoco no puede estar peón nunca. No, está un poco mejor, de hecho, exactamente. Entonces, Timan capturó en A6 y dama por A6. Vamos a ver un par de jugadas más porque es muy interesante. Claro, jugó alfil por A6, dama por A6, y bueno, se amenaza torre C8. Muy activo el negro. No hay única la que jugó Timan, dama A3. Sí, porque si no torre C8 Sí, y ahora dama C4, buena. Bueno, perfecto. Amenaza dama C1. La única, bueno, aquí de nuevo, aquí quizás hace tablas dama C3. Dama C3. Y ahí podría la negra jugar incluso torre B8, toma en C4, y B3. Está muy bien, ¿no? Como mínimo. Sí. Claro, o sea, de nuevo, ese era aquí, lo único que puede ganar son las negras, ¿cierto? Evidente. Por lo tanto, claro. Entonces, pero acá Timan jugó la humana, jugó rey 2 damas, después de dama C4. Dama C4. Tratando de quedarse. Claro, y ahora le meten dama G4. Buena. Oh, dolor. Única para no perder en una, torre G1, no hay otra. Y ahora le mete D4. Sí, el D4 se veía venir. Entonces, todo esto, imagínense ustedes, todos los rusos tomando un vodka con cuaderno, anotando todas estas jugadas en meses antes. ¿Cómo se te va a olvidar? Porque aquí si le pones la máquina encima, te das cuenta que es ventaja decisiva negra. Por ejemplo, peón por peón te juega torre B8, buena, y no hay jugada. Porque claro, ya, al jaque no va a tener dama de 3. Porque te va a tomar en B2 y la dama vuelve. ¿no? En pleno medio... Demasiada diferencia en la actividad de las piezas ahí. ¿Y si tomas de caballo en D4? Jugó Timan, caballo por D4. Dama H4, bueno. Dama H4, te ataca los peones. Sí, qué fineza, ¿eh?
Qué fineza. Claro. Dama H4. Aquí no hay jugada. No hay jugada buena. Jugó torre E1. Sí, torre 1 quizás, para torre 2, ¿no? Sí, torre 1. Aquí la que jugó gana. Aquí ganan dos jugadas. Alfil C4, jugada de máquina, muy buena. Pero la que jugó también es muy, muy buena. Jugó dama por F2 jaque, sencillamente. Tapa de torre y dama F1. Sí, es que tienes un rey ahí que es crónicamente débil. Sí. Correcto. Te amenaza Alfil G4, entre otras. Y si comes en E6, estás muerto. Igual, viene de 8. Te quedas sin. Correcto. Soltar el caballo de 4 es... Y tú, metió la dama de 6 para... Sí, dama de 6 para... Y rey H8. Rey H8. Sí, le terminó dando mate. Sí, le Torre terminó dando mate. Con la próxima. Claro, sí. Correcto. Wow, rey H8, qué fina jugada también. Aquí le ganó Geller a Timan, ¿no? Fue una miniatura, ganó en 6 jugadas más. Geller con negra. Entonces, Geller a Timan, en el año 73, torneo en Holanda. Entonces, claro, cuesta creer que Spassky, imagínate tú, teniendo todo eso analizado. Tú sabes cómo los rusos eran antes, que partía entrenamiento, todo anotaban cuadernos. Sí, no era que jugaban jugaban varias, sí. Un detalle que porque yo pensando, ¿no? ¿Cuál puede ser la justificación? Digamos que, no sé, igual no esperaban tanto E4, pues de D4 o C4, ¿no? Pero al final traspuso a una posición de peón dama, la tarta cover, igual se concentraron en otras cosas, pero es que la manera en que esa gente se preparaban es distinta también a la de hoy en día. Hoy en día es más usual que se te olviden cosas porque estás todo el tiempo ahí repitiendo cosas con la máquina que a veces ni entiendes, ¿no? No la llegas a poner, de hecho, nunca en el tablero. Sí, es verdad. Que tienes preparada, la has visto nada más que en la pantalla y no estás bien empapado de todos los detalles porque estás pasando, hay tantas jugadas que ver ahí, te apuras un poco, pero esa gente era otro sistema, era el sistema clásico ese de mirarlo todo en el tablero y cuando lo miras todo en el tablero se te olvida menos porque no, y aparte que ellos mismos crean las ideas, ¿no? Ya calculaste sobre esa posición, entonces la verdad que es inusual que se te olvide algo así, puede ser, pero inusual, sí. Muy raro. La pregunta es qué le pasó a Spassky. Él hablaba del famoso bloqueo mental ese, ¿no? Se ve que no estaba ni cerca de su mejor forma. De hecho, sí, esta partida la perdió como un niño chiquito, si te pones a ver, porque empezó a hacer jugadas malas una detrás de otra, o sea, decisiones raras, F8. O sea, caballo de 7 primero, pero ok, caballo de 7 está bien, estás desarrollando algo, pero después ya ese dama F8 es raro, teniendo jugadas más sanas ahí, no sé, poner el caballo en F6. Sí, porque era... F4, no sé cuál sería la razón de ese famoso bloqueo mental de Spassky. Yo creo que yo vi alguna entrevista por ahí de él que él, no recuerdo bien lo que dijo, pero hablaba como de que habían pasado cosas raras en el match, que él sentía algo diferente. No sé, los rusos yo recuerdo también que acusaban a Fischer, incluso le revisaban la silla a ver si había algún chip puesto, porque sospechaban algo. Sí, no, yo si tuviera que apostaría que sí hubo cosas raras, porque no hay ninguna explicación razonable para que un tipo no haga esa jugada, dama 2 caballos, dama B7, una posición ahí mismo, en plena apertura, es decir, una posición, a un niño no se le va a olvidar esa jugada, es demasiado, además que es una jugada muy elegante y muy forzada la variante que viene, entonces no se te puede olvidar. Difícil olvidar eso, sí. No, el Spassky simplemente o no la quiso jugar, y el no querer jugarla no tiene no tiene explicación lógica. Correcto. Entonces, sabiendo que era lo buena que era. Claro. Entonces, bueno, no sé si alcanzamos a hablar en algún minuto de quién era Russell Tark y quién era... Yo, la verdad que sí, no conocía mucho del tema, pero podemos hablar porque es interesante. Yo creo que la mayoría de la gente no conoce mucho. No lo conoce, claro. Déjame introducirlo a Russell Tark por ahí ahorita para que la gente Russell más o menos sepa que existe. Es un personaje, una persona muy, muy interesante. Fue un notable físico norteamericano que trabajó en el rayo láser, pero cuando era joven ayudaba al FBI a rescatar, a ayudar a personas que habían sido raptadas, ¿no? Tenía una fuerza mental, un Google Maps más o menos se concentraba para poder dar con gente que estaba siendo víctima de secuestro, y él los encontraba. Después, un poco después de eso, él comenzó a trabajar en un proyecto secreto de la CIA, él y 3 colegas de él, en donde ellos podían dar en donde la Unión Soviética podían instalar o crear misiles nucleares, etcétera, misiles atómicos. Entonces, él trabajó en este proyecto secreto de la CIA muchos años,
y tenía este poder mental. De hecho, él y su equipo recibieron ataques a distancia, ataques de espías rusos, parapsicólogos rusos que actuaban a distancia. Este se llama visión remota, que podían ver a distancia. Visión remota. Sí, ahí pone Wikipedia que tenía la capacidad de visión remota. Sí, visión remota. Sí. Y Russell Tarr, él mismo dice, porque él tiene un documental muy interesante que yo lo vi del 2019, decía que en Estados Unidos no creen en nada de esto. Y les costó convencerse de que estas cosas sí existían y por eso que invirtieron en este proyecto. Pero él decía que sí sus colegas, entre comillas, soviéticos, sí creían. Y en Rusia, ustedes saben, creían mucho en esto, en el tema de la parapsicología. De hecho, sí. Y bueno, la parapsicología, ¿no? Claro, y eventos paranormales, digamos. Entonces, bueno, la gente dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver con Fisher? Bueno, resulta que la otra vez leía ahí que Russell Tarr estaba en el círculo cercano a Fisher en Islandia en el año 72, en el match del siglo. Y claro... era su cuñado, ¿no? Bueno, la gente era su cuñado. Correcto, era casado de la hermana de Fisher. Se casó con la hermana, con Joan Fisher, en el año 58. De hecho, era cuñado de Fisher, o sea, imagínate. Entonces, bueno, por eso que Bobby Fischer tampoco reclamaba contra Igor Bondarevsky, que era el parapsicólogo de Spassky, ¿no? Él tenía, parece que uno mejor, uno superior, estaba calladito. No pero Bondarevsky no tenía ese nivel bueno, ese talento, por así decirlo, en comparación a Targ, ¿no? Pero siempre todos los libros mencionan que, por ejemplo, Spassky se notó la mano de Bondarevsky. Claro, lo mencionas desde el punto de vista ajedrecístico, ¿no? Casi siempre omiten la parte de la parapsicología, que es como que ya si indagas un poquito más... Lo que pasa es que son temas que es difícil comentarlo, es difícil hablarlo. Imagínate al comienzo lo que te comentaba, lo que decía Glibrich, lo que él vio de Fischer. Sí. Es un estado normal que él no se atrevió a escribirlo en su libro, ¿te fijas? Porque hay cosas que son difíciles hablarla, porque sencillamente mucha gente te va a creer y una gran cantidad de gente no te va a creer. Va a decir que estás loco, claro. Correcto, sí. Claro. Entonces, muchas veces, bueno, la frase para mí es ver para creer. Cuando uno ha visto cosas, es muy fácil entender y que son posibles, pero cuando no has visto nada, vas a dudar. Entonces, o sea, que se puede pensar ahí que Fischer no es, porque siempre se dice, no, Fischer conquistó la cima del ajedrez mundial contra todos los soviéticos solo, claro. Pero a lo mejor no era tan solo, ¿no? No, yo creo pero que bueno, no, justo lo que mencionábamos lo que nos contabas, Moro, de que a partir del Interzonal, que justo fue cuando, bueno, Targ entra a la vida de Bobby Fischer, que es cuando... Justo ahí el final del salto cuántico, ¿no? Fischer empieza a golpear. Porque él se casa con la hermana en el año 58, y en el año 58... justo en ese Interzonal, Fischer se clasifica en Portoroz al torneo de candidato en el año 59. Sí. O sea, es coincidente con el ascenso a la carrera de Fischer, la relación que tiene con su cuñado. Fíjate, da mucho para pensar. O sea, es interesante el tema. Creo que Kevin Spraggett de Canadá empezó a investigar sobre este tema, pero en un momento él pone, pero bueno, voy a dejarlo hasta aquí nomás, no quiero ir más allá. Sí, hay cosas que es mejor mantenerla en la superficie. Archivos secretos, ¿no? Sí. Pero bueno. No ir tan profundo ahí. Master, y hablando de Spassky, que bueno, yo sé que tuviste con él también relación cercana y hablaron de estos temas o de que él creía. Yo sé que el tema de la parapsicología, bueno, Bondarevsky fue prácticamente su padre ajedrecístico, ¿no? Yo jugué un match acá en Chile con él, Master. Y ese match jugamos, lo organizó un banco, y resulta que era un match a 6 partidas, y en un momento empatamos la primera, la segunda y la tercera, eran 6 partidas nomás, y bueno, el que pierde una casi que pierde, y bueno, ni el que te perder, ni yo. Bueno, la cuestión es que, como llevamos varias tablas, entonces el presidente del banco lo llama a él y me llama a mí, y me dice, oye, ¿qué pasa si en caso de que empaten, por qué no hacen un match de partidas rápidas, de desempate, para que haya un ganador y haya un tremendo trofeo? Y ya digo, sí, juguemos. Y se jugó, empatamos 3-3 realmente. Bueno, fueron partidas complejas. La última partida, la sexta partida, fue con Negra, me acuerdo, en Española, y fue un final de torre que me escapo ahí, bueno, tabla, y termina el match, y se van a estas partidas rápidas. Y esto que les cuento a ustedes, yo lo conté una vez acá en el programa de televisión, y lo sigo contando porque ocurrió. Y fíjate qué pasó. Jugamos la primera partida rápida y pasó de todo. Tuve ganado, perdido, tablas. Segunda partida rápida, lo mismo. Perdido, ganado, tablas. Tercera partida, entramos en un final de doble torre, que tengo un peón de menos, y no veo jugada, y se jugaba un reloj con esto sin incremento. Entonces, era partida de 15 minutos, creo. Pero bueno, me quedaba, no sé, 45 segundos o un minuto, y a él 1 minuto y medio, 2 minutos. No veo jugada, y fíjate lo que ocurre, Master, que yo me rindo, abandono la partida. Entonces, ¿cómo se rinde uno con eso? Bueno, hoy día le aprietas el botón del reloj. Para el reloj, ¿no?
esto tenía que parar el reloj análogo. Cuando mi mano, esta mano, va a parar el reloj, algo, me escucha esto, me toma el brazo, te lo juro por Dios, no, que no fui yo, y hace torre jaque, que no fui yo. Yo me rendí. Jaque, mueve, jaque, y claro, y esos eran 4 jaques seguidos, yo tengo la partida, la tengo ahí, le fuerza el cambio a una torre, y por la liquidación que viene, él queda con el peón F y H, y yo con rey y torre, final, fácil de tabla, ¿no? Y yo ese final me lo sabía de memoria, así que se lo pimponeo, jaque, la persecución de los peones, se le acabó el tiempo, tablas, termina tablas, ¿ya? Pero como te digo, yo no hice el primer jaque, me quedé helado porque yo iba, ¿sabes? A rendirme, no veía jugar. Bueno, ibas a parar el reloj y la mano salió a dar un jaque, que era lo único que te salvaba. Algo me toma el brazo y me hace saber ese torre C6 jaque, torre B6 jaque, y el otro día vi la partida, pero no fui yo, máster. Para mí se había acabado la partida. Bueno, viene y encuentro estos recursos porque ya los tenía que ver, ya estaba ahí. Y termina en tabla la partida. Bien, ese día se acabó el match y entonces viene el tipo, uno de los organizadores del banco, y dice, ya, ahora vamos a la 4ª partida de ese empate. Y el que hace así, no quiero. Y tenía el ojo rojo, con sangre así, ¿no? Dice, no puedo jugar más, dice, estoy cansado, no puedo jugar más. Y ya, entonces nos sacaron. Dejaron el match empatado. Empatado. Terminó el match empatado, ok, perfecto. Yo le doné el trofeo, se llevó su trofeo, todo bien, ya, ok. Terminó el match, en realidad el match lo habíamos empatado 3-3, pero bueno, se jugaron hasta rápido. ¿Qué pasó? Ahora viene fíjate. Ahora viene lo bueno. Lo bueno, sí. No, hicimos una comida en la casa, mi padre, en esa época hizo una comida, no había mucha gente, 3 o 4 personas para despedirlo, el Boris se iba la mañana siguiente. Entonces estábamos ahí comiendo en la mesa, y me acuerdo que para que me hiciera un poquito de vino, ¿no? Y me pregunta así como para que no escuchara a nadie, ¿no? Me dice, ¿qué pasó en la última partida? Me dice, ¿ah? ¿Qué ocurrió? Y yo, joven, ¿no? Y le digo, no sé qué decirle. Le dijo, nada, le digo yo, no sé. No, me dice, acuérdate, me dice, que mi entrenador era Igor Bondarevsky. Y esos momentos yo los detecto inmediatamente. Me dice así. Wow. Él se dio cuenta que lo que había pasado, ¿te fijas? Claro, pero yo nunca supe lo que había pasado hasta el día de hoy. Quizás, fíjate, quizás el tipo dijo, ya, en realidad, como el match no me quiso ganar así. Y dijo, dame jaque. Quizás fue el mismo que me hizo hacer la jugada. Pero de que ocurrió ese fenómeno, máster, me ocurrió. Y claro, ver para creer. Yo siempre lo cuento porque me ocurrió y habían testigos ahí que vieron que algo raro pasó. Como te digo, fue una fuerza que se metió en la partida y me hizo hacer la jugada. Y es para que se dio cuenta, porque me lo dijo. O sea, no fue que a última hora te vino la jugada a la mente, tú detectaste algo completamente. Me tomaron el brazo, me lo tomaron con fuerza, algo me lo tomó con fuerza, y me llevó a la mano a la torre, y la ¿tú torre sentiste como una presión en el brazo? Sí, no, totalmente. Me arrastraron el brazo a la pieza y la pieza a la casilla con jaque. Me quedé helado, si no fui yo. ¿Tú crees que haya sido él mismo que no quería ganar el match o algo? Yo pienso que quería empatar el match. Claro, porque el match ya estaba empatado, digamos, y quizás no quería ganar de esa forma o por lo que sea, digamos. Y que él tuviera ese poder de influir así en el otro, ¿no? Sí, es posible que lo tuviera. Yo creo que si él era así y tenía esas habilidades, probablemente. Lo que pasa, ¿sabes qué ocurre? A diferencia de Spassky, Fischer y otros jugadores, el mismo Karpov, etcétera, Spassky, yo no me imagino a Spassky, por ejemplo, para un match de campeonato mundial, porque claro, los rusos dicen que lo tuvieron 5 meses preparando, pero Karpov, que estuvo ahí todo, se veía que Spassky no era su esencia, eso, ¿no? No era su esencia estar entrenando ni 6, ni 5, ni 10 horas diarias. No, Fischer sí, ¿te fijas? Pero Spassky no era el tipo ajedrecista que requiriera un máximo esfuerzo para jugar bien. El tipo era un ajedrez natural, con mucho talento, pero sin esa tremenda preparación que tenían todos los demás, ¿te fijas? Ese máximo esfuerzo que hacían muchos otros jugadores. Entonces, yo creo que Spassky tenía condiciones extraordinarias como jugador y bueno, fue campeón del mundo, y tenía también esta fuerza mental, psicológica, que yo creo que Bondarevsky le ayudó a desarrollar de alguna forma. Pienso que tenía también esas condiciones. Tenía una condición que por eso Bondarevsky se juntó con él y bueno, de cierta manera como que lo atrajo, ¿no? Se puede decir, pero después, ¿por qué es que se separaron? O sea, porque Bondarevsky era como un padre para él, ¿no? O sea, él mismo le llamaba papá.
Algo pasó ahí, claro, unos meses antes del match con Fischer, lamentablemente. Unos meses antes, correctamente, sí. Sí, terminó la relación como entrenador y eso fue muy mala jugada de Spassky, creo yo. Bueno, de hecho, esta partida que estamos viendo rápido, la Tartakower con Alfil B5, que no quiso ser dama 2 caballos, le preguntaron a Bondarenki, ¿qué opina usted de esta partida? Dice, no voy a comentar nada, dice, porque Spassky sabía todo de esa variante y mira lo que pasó. Cómo perdió, fue masacrado. O sea, obviamente que hay cosas extrañas, ¿no? Que la cuarta partida, la cuarta partida con una siciliana con Sosin con alfil C4, también te cuento como para, si quieren terminar de hablar del match, pero alfil C4, que siempre Fischer hacía alfil C4, Fischer de que le enseñaron a mover las piezas, jugaba alfil C4 en la siciliana, no hacía otra jugada, ¿no? Claro, sí. Karpov me decía, yo nunca he hecho alfil C4 ni la haría, decía Karpov, ¿no? Jamás haría alfil C4 contra la siciliana. Nunca puse mi alfil en C4, decía Karpov. Siempre quedó, ¿no? Claro, Fischer sí. Entonces, le preparan esta línea, que Fischer hace una A3 y después, bueno, le hacen una 5. Y fíjate que hay un momento dado que le hacen dama G5, amenazan mate, lo defiende, en vez de dama G3 hace dama E2, que es mala, bueno, dama G3 también está un poco inferior, pero le hacen torre D8, torre D1, le toman en D1, torre por, y ahí, en esa posición, que ellos la tenían con tablero analizada, con cuadernito, todas las jugadas anotadas, a los rusos, alfil E3 gana y no la juega de nuevo. Es decir, ya en la cuarta partida, Spassky no quiso hacer una jugada que ganaba y que no era una jugada tan difícil realmente de acordarse, porque era una jugada que recupera material y el alfil de C5 pasa a F4, E3, F4 y queda dándole mate a un rey que está en H1. Entonces, ese mismo Karpov me lo dijo, que ellos lo analizaron. Es decir, Spassky lo analizó y sabía el remate y de nuevo, se le olvidó, entre comillas. Fíjate, entonces, bueno. Puede ser que a propósito también, porque Spassky incluso también comenta que como que ser campeón mundial no era su estilo, ¿no? Era como que mucho protocolo, tenía que ir a reuniones, defender el comunismo, algo que él estaba totalmente en contra, y claro, era como que se sintió liberado al momento de ceder la corona también, ¿no? Como que dijo, bueno, quiero ser campeón mundial ganando la Petrosian, pero ya cuando comenzó a existir todo este aura político, ya como que, no sé, quizás él también mismo dijo, ya... Salgo de esto, ¿no? Sí, también. No, está dentro de las posibilidades, obviamente, claro que sí. Bueno, Spassky pierde este match con Fischer, sin embargo, después en el año 73 gana el campeonato soviético en forma impresionante. Sí. O sea, lo arrasa y estaban todos los mejores, jugó muy, muy bien, ¿eh? O sea, eso te muestra que el nivel que él estuvo en este match con Fischer no era su fuerza, estuvo bajo su nivel, lamentablemente, porque yo creo realmente que quizás Fischer había ganado, pero por la mínima, si es que. Y el matchecito después pierde contra Karpov, el match ese de los candidatos en el 74 fue, ¿no? ¿Contra Karpov? Antes de, sí, Spassky con Karpov, que después Karpov liquida a Kornoy en la final de candidato, que terminó siendo el match al final, ¿no? Porque Fischer no jugó, pero yo recuerdo a Kasparov diciendo en el libro que creo que Spassky empieza ganando igual, parecido al match con Fischer, ¿no? En ese match, y como después de 8 partidas, el score era igual, ya Karpov ganando por 4 puntos, por 3 o 4 puntos, algo así, similar a lo que había pasado en el match con Fischer, y Kasparov dice, es una confirmación o una prueba de que Fischer y Karpov tenían un nivel similar, porque más o menos le ganaron a Spassky de la misma forma. ¿Qué tú crees de esa época, del matchecito ese? Sí, Spassky decía que él le molestaba muchísimo jugar contra Karpov. Sí, decía Spassky que no le podía leer la mente. Sí. Claro, creo que le decía, no puedo jugar contra ti porque no entiendo tu jugada. No entiendo tu juego, no le puedo leer la mente a Karpov. Decía, sí a Kasparov, pero no a Karpov. Bueno, de hecho, con Kasparov, ¿cómo era su score? Esa sí no me... Sí, le ganó como 2 partidas, creo que eran 2-2, algo así, ¿no? Sí, parejo. Pero tenía un score muy, muy negativo con Karpov, por ejemplo, ¿ya? Sí, Karpov Claro, pero ahí pasa también, hay un tema, fíjate, el tema siguiente, que uno va en ascenso, Karpov, completamente. Spassky ya, lo que tú mismo decías, Emilio, él fue campeón del mundo y ya después de eso, él mismo decía, yo después de eso ya no tenía la energía para hacer. Entonces, piensa, uno va en ascenso y Karpov además tenía un repertorio muy difícil para un Spassky que a lo mejor no estudiaba ni 4 horas diarias, contra un Karpov que estaba todo el día contra el ajedrez. Todo el día machando y claro, y venía con la motivación de... Sí, te jugaba peón rey y ¿qué le ibas a jugar si no estabas muy bien preparado? Entonces no era fácil enfrentar a un tipo como ese, como Karpov en ese momento. Entonces, claro, le costaba jugar.
Ahora, el match del 74, efectivamente, por ejemplo, hay gente como Boretsky que decía de que ese fue el mejor momento de Karpov, de su carrera. Cosa rara, ¿no? Porque uno pensaría que habría sido después del 78, después del match con Korchnoi, o el 80, 81, claro. Pero decía Boretsky que no, que fue el 74. Ahora, también decía Karpov que se preparó tan bien para jugar a enfrentar a Spassky que sabía que era el match, ese era el match a vencer. Es decir, tenía claro que Karpov, ese era la mayor dificultad. Le preocupaba más que Korchnoi. Mucho, más que Korchnoi, claro. Entonces, decía que se preparó tanto y tan bien para ese match, esto estamos hablando del año 74, que con esa preparación que tuvo, le sirvió para ganar torneos hasta el año 80. Eso siempre se ha escuchado, ¿no? Se ha escuchado incluso también, creo que también mencionan de Anand, por ejemplo, cuando se preparó y que su repertorio le alcanzó para tener buenos resultados. De Nepo también comentaron eso, o sea, que qué tan extenuante puede ser la preparación para un título mundial, ¿no? En esa época, sobre todo, tiene lógica, ¿no? En la época actual es casi ya impensable, ¿no? Cambia mucho, muy constante, ¿no? Te puedes preparar 6 meses y te sirve para 2 días, ¿no? Pero, o sea, no, un poco más quizás, pero no sí. Así. En esa época, claro, no habían las computadoras y un análisis bien hecho, sobre todo con toda la gente que tenía ayudándolo. Imagínate tener a Tal, al mismo Capo, en el caso de Spassky, ¿no? Con Match con Fischer, o después Capo igual tuvo unos equipos de esos, de todos los soviéticos prácticamente, diciéndole ideas y cosas. Sí. Si lo comparas con lo que tenían las demás gente, que no eran soviéticos sobre todo, la ventaja era gigantesca y la ventaja siempre está ahí. No hay una computadora que es como el gran equalizer, le dicen al módulo, ¿no? Te va a decir lo mismo a ti en China que al otro en Moscú, que al otro en Chile o en Cuba. En esa época tenías un buen análisis hecho de la Tartakov. En las libretas, ¿no? Sí, sí. Tenías tú todos los cuadernos ahí con Kere, Geller, el otro, Polovaevsky y tal. Y nadie tenía eso. Era lógico que 10 años después igual ibas a estar ganando partidas. No sé si... Hablando de Karpov precisamente, no sé si vieron una película que se llama Champion Mira, que es una reciente, que es justo del match de Karpov contra Korchnoi. En Latinoamérica, no sé si acá en Estados Unidos se proyectó, pero bueno, yo creo que vi en YouTube algunos clips. Sí, no la vi entera, pero bueno, es del match contra Korchnoi, pero hay un momento donde, que no sé si sea verdad, Moro debe saber mucho más. Karpov fue, de hecho, asesor. Lo que no entendí es por qué contrataron un actor de ojos oscuros cuando Karpov tiene los ojos más azules que el cielo, ¿no? Entonces, bueno, eso es para empezar. Korchnoi, el actor de Korchnoi estuvo muy bien, pero la parte que me sorprendió es la parte final donde supuestamente Karpov estaban analizando una posición y no sé qué, y que bueno, al final él llama a su novia o algo así y le dice como que fíjate tal libreta que está en tal lugar y que no sé qué, y que le diga la jugada y como que un momento así épico, ¿no? ¿Qué tan cierto? No, sí, yo la vi esa película, sí. Sí, yo creo que, claro, esto un poco, creo yo, que está actuado y como para representar de que sí, que estos tipos tenían todas las jugadas, también lo que estamos hablando, tenían todas las jugadas anotadas, analizadas, digamos, claro. y es así. No, fíjate que hablando lo que comentaban recién, yo en el año cuando conocí, o más bien cuando Karpov me invitó, tuve la suerte de invitar a ser parte de su equipo y estuvimos preparando 20 días para un match con un ruso esto. Y claro, entonces en un momento dado me acuerdo que éramos 4 y trabajamos parejas de 2 y después intercambiamos la información día siguiente y estuvimos así 20 días. Entonces, por ejemplo, claro, ellos la apertura la estudiaban, la terminaban en la jugada 45, ¿no? Y todas las aperturas terminaban al final de peones. Y era todo analizado con cuadernos. Y además estamos hablando de una época, creo que, ¿qué año? No me acuerdo el año exacto, pero eran computadores, estaban los computadores 486, o sea, imagínate. Principio de los 90 o algo así. Principio de los 90, estaban incipientes las máquinas. Entonces, y de hecho tú le ponías Fritz, que no existe, digamos, Fritz en esa época, digamos, y Fritz te evaluaba, por ejemplo, en un día no sacabas nada con poner el Fritz, porque decía, en una posición, en un momento determinado está un poco por el blanco, un rato después un poco estaban dando mate y te decía que tenías ventaja. Claro. Entonces, fíjate que en un momento dado me toca conocer a Podgaetz, que era el analista principal. El famoso Podgaetz. Sí, claro. Jugando. Están preparando una India del Rey, línea con G3 de la blanca, y la negra juegan con C6 de 5. El match, fue un match contra Gelfand, efectivamente. Entonces, esa línea con C6 de 5 simétrica, que el blanco toma en D5, ¿te acuerdas de Karpov Kasparov? De 5. Correcto, esa línea. Entonces, en un momento dado, yo veo la posición primera, entonces las blancas tienen un alfil en F4,
la negra un alfil en F5, simétrico también, ¿no? Y bueno, empiezo a comentar con posibilidades y nosotros de ahí para adelante tenemos que empezar a analizar de una partida modelo que habían rescatado, ¿ya? No me acuerdo quién era, con 2 jugadores no muy conocidos, pero esa iba a ser la partida madre que íbamos a trabajar. Entonces, analizamos, y bueno, cuando te digo, el análisis terminaba la jugada 40, yo le decía, bueno, Mijail, le digo yo, ¿cuál es el problema acá en la posición? Y Silón F5, me decía, el alfil de F5. Oye, cuento corto, jugaba 39 y le metían un E4 que te atrapaba el alfil. Sí, porque esa línea, el negro por un alfil en F5, peor en G6 y muchas veces en E6, ¿no? Tienes siempre miedo que te lo pierdas. En la jugada 30 y tanto te atrapaba el alfil con un E4, era buenísima, ¿no? Oye, tenía todo analizado, ¿no? Era genial. No, increíble esa cultura de analizar así profundamente. Yo creo que la empezaron los soviéticos. Yo creo que data de Bobvini, eso fue quizá el primero en cuanto a la filosofía. Yo me estaba leyendo, le comentaba a Emilio en los programas anteriores, hace como 3 semanas me empecé a leer la autobiografía de Bobvini. No sé si tú has caído en tus manos alguna vez. Se llama Achieving the Aim, lo tradujeron al inglés, ¿no? Es él narrando su vida y súper interesante para mí, que no, o sea, siempre había escuchado de la vida de él y de su historia y eso, pero narrada por otro, ¿no? Los libros de Kasparov te narran desde un ángulo, pero breve la mayoría de las veces, pero él ahí te dice con detalle. Y bueno, entre otras cosas, tantas que todo es súper interesante porque habla de Capablanca, cuando lo conoció, a la mujer de Capablanca, Lequina, toda esa gente. Pero hablando de este tema de la apertura, él le llamaba mi método, ¿no? Dice, yo desarrollé un método de preparación para los torneos, no sé qué cosa. Y el método al final era, o sea, más allá de toda la rutina de él, tenía una rutina donde hacía ejercicio por las mañanas, caminaba, físicamente le ponía para estar con energía y eso. Y además era un tipo, parece que naturalmente tenía energía, era un buen competidor, me da la impresión a mí, ¿no? Era un tipo que no tenía miedo y tenía energía así natural para jugar. Pero el método consistía mayormente en eso, en llevar el análisis o la preparación de apertura a un nivel un poco más allá de lo que la gente estaba habituada en esa época. Y él lo llamaba conectar la apertura. Dice, perdí muchas partidas porque no había conexión en mi juego entre el final del análisis de la apertura y el medio juego. Como que faltaba una conexión entre la apertura y medio juego. Entonces esa era como su filosofía, conectar siempre lo que él analizaba en la apertura con el medio juego. Y yo entiendo, bueno, de los planes típicos y cómo va a jugar después, tiene en mente ya cómo quiere jugar hasta el final, ¿no? Que eso lo comentaba Cranny un poco en el programa con nosotros. Sí, de hecho, me vino a la mente eso, sí. En un momento, ¿cuál fue la razón de que tú fueras así tan conocido por una preparación de apertura de esa salvaje? Y él decía, no, yo siempre tuve ese talento como para conectar un poco, y él fue de la escuela de Bobvini, así que por ahí a lo mejor, pero desde esa época ya yo creo que Bobvini fue el que instaló eso en la cultura ajedrecística soviética y mucha gente lo siguieron de la generación de él y de las generaciones que vinieron después. Y los tipos fueron los que quizás empezaron esa escuela de analizar así hasta la jugada. Pues, sí, estás analizando, no sé, la Grunfeld y de repente estás analizando un final de rey peón. Oh, esto no es Grunfeld ya, pero viene de la apertura, ¿no? Yo todavía tengo un poco como reliquia, tengo todos estos análisis en Chessbase tengo guardado los análisis de Podgaev, de distintas cosas, de Indias de Rey, Summit, por ejemplo, veíamos Summit con alfil G5, ¿ah? F3 en Roque, no alfil E3, sino alfil G5. Bueno, esto me contaba, esta India del Rey, Caro-Canes y todas estas ideas. Pero como tal cual estás diciendo, es decir, el análisis no terminaba nunca. Es decir, el análisis era hasta el infinito de la jugada 40. Ahí recién te decía un poco mejor el blanco. Pero fíjate, ¿por qué veía yo pensaba también que podía ser, porque como lo hablamos la vez anterior, Karpov tenía muy mala memoria. Entonces, sí, eso siempre se ha hablado y que era bastante vago también, ¿no? Pero justo Karpov creo que en un relato él menciona algo así como que yo era vago, ¿no? O sea, Karpov mencionándose a él mismo y dice, pero Spassky me superaba, ¿no? Sí. Dice que era un flojo patológico, Spassky, patológicamente flojo, decía. Entonces, no, interesante porque decía que Bondarevsky le había recomendado para el match contra Petrosian no estudiar demasiado y llegar a jugar con lo que llamaban ellos con la cabeza despejada. Que dice, era solamente una excusa para un flojo patológico como Spassky de no estudiar nada. Kasparov pone en el libro, se le ocurrió la desastrosa teoría de la cabeza despejada. Claro.
Pero fíjate que interesante eso que estábamos hablando, claro, que como no tenía tan buena memoria, hoy día, por ejemplo, funcionaría también, porque es tanta la información, tanta la jugada, que no te conviene, ¿no? Sí. Correcto, la máquina te arroja, siempre te está arrojando nuevas cosas. Entonces, interesante volver un poco a la cabeza despejada, así desde otro ángulo, quizás. Yo creo que Carlsen es a lo que ha hecho un poco, y quizás algunos otros jugadores modernos. Y también a lo que te quería decir, al poder repasar, digamos. Entonces, que la apertura no termine justamente ahí y ir un poco más allá. Bueno, a eso le beneficiaba a Karpov, porque como tenía mala memoria, él tenía que le repasaban hasta la jugada 40, ¿no? Entonces, porque cuando, por ejemplo, si tú estudias hasta la jugada 17 solamente, en un momento dado te puede pasar, oye, pero ¿cuál es la jugada 15? Exacto. ¿Qué es lo que pasa hoy en día mucho con la máquina? Porque cortas rápido, ¿no? Una valoración de 0.40 o algo así, cuando todo es 0.0, y cuando te aparece un 0.40 dices, oye, aquí ya 0.40, pero estás en la jugada 12 o 13, a lo mejor 0.40 ya es un espectáculo aparte, ya un 0.40. ¿No? Y entonces cuando analizas hasta la jugada 30 y tanto, bueno, lo que sea por ahí, hay momentos o alguna posición que te va claro, entonces es más fácil siempre ir recordando. Es un método, ellos repasaban muchísimo, me acuerdo que era enfermante, como repasaban, lo mismo, era tedioso, aburrido, y claro, lo hacían justamente lo mismo que habían visto ahí. Es un método, justamente para que no se te olvide, porque claro, bueno, y de hecho, bueno, funciona así, o sea, por ejemplo, me acuerdo que nosotros preparamos este match que se jugaba, qué sé yo, un mes y medio después, a lo mejor si esas mismas aperturas que estaban viendo ahí, Karpov se le daba, qué sé yo, un año después, no se iba a acordar, porque bueno, no tenía buena memoria, pero sí le funcionaba este método a lo Botvinnik, digamos, sí es bueno. Sí. Digamos, es bueno. Sí, yo creo que esa influencia de Botvinnik llegó hasta Karpov, Kasparov, incluso Kranny, ¿no? Sí. Kasparov sí tenía, parece, una memoria brutal. Parece que la diferencia era grande ahí, por ejemplo, con Karpov y con otra gente. Tremendo. Sí, dice que tenía una cosa, o sea, miraba una cosa en un análisis y se acordaba años después o cosas así con detalle. Memoria fotográfica, ¿no? Lo que sí se ha demostrado, y esto es muy interesante, ¿no? Pues siempre hablan que el ajedrecista tiene una maravillosa memoria, o como diría Leoncho, maravillosa jugada, pero que no es, o sea, como que no es un requisito indispensable, ¿no? Porque vemos el caso de Spassky, que bueno, más allá de todo lo tras bambalinas que se pueda tener esa documentación, opinión o lo que sea, no tenía una muy buena memoria Spassky, ¿no? También, o sea, mucho antes del match con Fischer también, no era característico su memoria. Bueno, Karpov ni se diga, ¿no? Es probablemente el campeón mundial con menos memoria que ha existido en la historia, ¿no? Y bueno, no sé, otros grandes jugadores, de pronto, no, es que en aquellas épocas tampoco la memoria era tan importante, no sé si ya nos remontamos Capablanca, Alekhine, el ajedrez era otro, ¿no? Hoy en día... Capablanca, no. Creo que es diferente, ¿no? No era de memoria, ¿no? No, lo que pasa es que es un poquito, Emilio, lo que decía Boretsky al final del día, que él catalogaba, ponía a los jugadores en la categoría de jugador lógico y el intuitivo. Entonces, el lógico... Él los definió así, cierto. Alekhine, por ejemplo, imagínate, o sea, era la teoría misma, ese tipo era un teórico adelantado a su época, tenía lógico e intuitivo. Extraordinaria memoria, era una memoria tipo Kasparov, porque es un jugador lógico, como lo era Korchnoi también. En cambio, el mismo Karpov, el mismo Anand lo dice, a veces Anand me decía, yo a veces llego a una partida y realmente no sé qué voy a hacer, o sea, porque no tiene la memoria, no tiene esa capacidad de memoria. Hoy día, claro, con las máquinas en un momento dado lo pude desarrollar mejor, pero en forma natural, Karpov y otros jugadores no tienen la capa blanca, no tienen la memoria que tenía. Boretsky los ponía como intuitivos a esos, ¿no? Intuitivo, mala memoria, lógico, buena memoria. Estrategas, los lógicos estrategas y los intuitivos tácticos. Así los catalogaba. Y el caso de Spassky y Fischer los ponía en una categoría diferente, la universal. O sea, decía Fischer era un jugador tan lógico como intuitivo al mismo tiempo. Esa es la categoría de Boretsky. Sí, yo le pregunté, le dije, oye, ¿qué es lo que era Fischer? Me dice, tú me preguntáis ahora, pero yo me demoré como 2 años en darme cuenta, decía algo así. ¿Qué era? Sí, era universal, decía el tipo, era mente universal le llamaba. Y él lo escribe también, la mente universal. Y Spassky también estaba en ese rango, ¿no? Spassky era universal también, exacto. Botvinnik me imagino que lógico, ¿no? Claro, Botvinnik lógico, exactamente, sí. Tal intuitivo, Anand intuitivo, Karpov, Carlsen, entran en esa categoría, intuitivo, fíjate. Es interesante. Ahora, claro, uno puede decir, ¿cuál es mejor que otro? No, ninguno es mejor que otro, digamos, pero tienen esas características. Son cualidades diferentes, ¿no? Características diferentes. Por ejemplo, la diferencia, ¿quién juega mejor blitz? El intuitivo.
que es más rápido para tomar decisiones, es obvio. En cambio, el jugador lógico no. El jugador lógico, de hecho, entre Karpov y Kasparov siempre fue mejor Karpov en Blitz, en su mejor momento. Karpov era más duro. Fischer era muy bueno en Blitz también, ¿no? Está muy... Sí, pero Karpov también era muy bueno en su mejor momento en Blitz. Bueno, y Anand también. Y es cierto, yo creo que eso alguna vez lo hablamos, pero es cierto que Karpov y Fischer jugaron alguna vez un machecito de Blitz o algo así, ¿o no? Pues un rumor. No. Había sus rumores ahí que habían jugado. Jugaron parece que no. un Blitz escondido o algo. Un match de Blitz o algo así. Mira, la próxima vez sería interesante preguntarle a Karpov, a ver si alguna vez lo entrevistan ahí. A Anatoly le preguntan directamente. Yo no me acuerdo, pero puede ser, ¿eh? Puede ser, porque bueno, ellos tuvieron varias reuniones. Porque sí se vieron, ¿no? Sí, muchas veces, varias veces, no sé cuántas, pero varias veces, Karpov sí quería jugar el match. Parece que contra la opinión de la misma Federación Soviética, digamos, porque claro, pero bueno, quería jugar un match, no sé si ese match iba a tener la categoría de campeonato del mundo, pero él quería jugar contra Fischer como sea, digamos. Y Fischer no, lo rehuyó, siempre ponía alguna excusa. Lo que pasa es que también el mismo Karpov lo entrevistaban a él después, muchos años después, le preguntaban si le decían si Fischer le había tenido miedo a él, a Karpov. Y Karpov dice, no, a mí no me tenía miedo, simplemente lo que se tenía era miedo a sí mismo. Claro, porque Fischer tenía una presión tan grande de no equivocarse, de hacer siempre la mejor jugada, de no perder, y vivir así, jugar así, no se puede, digamos, porque en cualquier deporte es natural el ganar y perder, digamos. Si uno no lo entiende así, mejor dedicarse a otra cosa. Entonces Fischer tenía esa presión que no soportaba, y eso fue uno de los motivos, según Karpov, y yo creo al parecido, que es por el cual él se retira del ajedrez. Él no soportaba la presión de estar siempre teniendo que hacer la mejor jugada. Eso es más o menos lo que dice Kasparov, yo creo, la opinión de porque que yo creo que sí tiene lógica, es como que no pudo lidiar con la posibilidad de perder, no era tan grande lo que había hecho que, y él mismo habiendo dicho que no voy a jugar hasta los 60 años, voy a tener el título, no sé qué, pero ya en la práctica cuando te encuentras con la situación es otra cosa, ¿no? Y el hecho de que Karpov no lo conocía mucho, se sentía más cómodo con la otra generación de Spassky, incluso con No y eso, que los conocía mejor, pero un joven así que se veía que era una fuerza ya brutal, considerable. Claro. No. Mucho, el miedo a perder estaba ahí. Sí, bueno, quizás resaltar que estaban también en otras cosas. Ya sí, a lo mejor ahí. ya le dijo, mira, ya hasta aquí nomás lleva nuestra sociedad, ¿no? Se le cayó uno de los entrenadores principales. Sí, porque, bueno, él llevó a Lombardi, ¿no? Lombardi y Targ, un parapsicólogo y un cura, ¿no? No, espérate, un sacerdote. Targ nadie nunca lo vio? menciona. No, y no sé si, bueno, me imagino que sí operaba con el nombre de Targ, digamos, me imagino, pero... pero estaba en el match de Reykjavik, ¿no? Sí, estuvo. No sé cuántos días, pero estuvo. No estuvo todo el match. No sé cuántos días estuvo ahí, claro, pero estaba ahí. Ahora, claro, ¿quiénes conoce a la gente? Claro, Lombardi, o el abogado que tenía, digamos. Sí. Claro. Pero bueno, yo pienso, no sé, si estaba ahí Targ, y Targ era quien se dice, que con las facultades que él tenía, por supuesto que era como, no sé, como no creo que Spassky tampoco haya estado luciendo mucho banderas que decir, mira, aquí te presento a mi parapsicólogo, digamos, ¿no? Un poquito eso, digamos, tratar mejor de mantener... Que por cierto, Máquina, tú que estuviste, y sé que te has leído bastante de este match, Karpov-Korchnoi, ¿crees que el tema de la parapsicología estuvo presente en ese match? Bueno, Karpov, yo sé que, bueno, no es que yo sé, pienso de que como que de cierta manera lo daba como en un segundo plano, o esto es más cuento de hadas, él quizás no tenía ese sentido, él no era empático como Spassky, eso está claro, ¿no? O sea, la famosa historia de Poncaes que me cuentas también, es muy simpática, por cierto, ¿no? Que Poncaes, que era su entrenador, bueno, que lo puedes hacer tú, ¿no? Cuando estaban y le pagó en pesos, creo que era... Sí, lo llevaba una maldad, eso no se puede contar. Una maldad de Karpov. Una maldad de Anatoly, ¿no? Pero como no era el más bondadoso, ¿no? Claro, y tampoco era que le interesaba hacerlo para nada. Claro, lo que pasa es que Korchnoi realmente tenía el nivel de campeón mundial. Pero claro, fíjate contra quién se enfrenta y a qué edad, porque ya tenía 47 años. Impresionante, con 48 años, 47 años. No tenía...
exacto, jugaba muy, muy bien, porque claro, en un momento va perdiendo 5-2, pero también antes pudo haber ganado alguna partida. Bueno, la cuestión es que logra empatar a 5, ¿te acuerdas? Sí. Y ese match 78. Y Baguio, 78. Y ahí está este famoso parapsicólogo cosmonauta soviético Alexander, creo que era Zúcar, ¿no? El que se comunicaba sí. Zúcar se comunicaba telepáticamente con los astronautas que llevaban, qué sé yo, 6 meses, un año en el espacio, le ponían a su familia para que él mentalmente les transmitía mensajes. O sea, era un tipo que tenía estas facultades también, de estos poderes psíquicos. De visión remota, ¿no? De visión remota, Al claro, estilo TARS, ¿no? al estilo Sí, TAR, sí, sí. correcto, sí, sí. Y él estaba en el equipo de Karpov. Bueno, a ver, yo conversando algunas... A ver, se fue bueno, esto igual después lo corto. La señal, ¿no? Se fue un poco la señal. No sé si el Moro tiene luz todavía. Lo de Kornoy y Zúcar. Claro, decía, correcto, o sea, Karpov me decía que Karpov sí se dejaba muy fácilmente influenciar por todo esto, era muy influenciable. Entonces, por ejemplo, mira, existe la hipnosis clínica, eso existe, y hay personas que es más fácil que se sugestionen a sí mismas, digamos, y que caigan en estado hipnótico que otras. Bueno, y Korchnoi era de las personas que era más fácil de sugestionar. Entonces, si le ponías a este famoso Zúcar en primera fila sentado mirándolo, obviamente que le iba a ya, correcto, ya lo liquidaste. ¿Te fijas? Entonces, claro, en cambio, si se lo ponías a Karpov, que ponía una muralla de hielo ahí, le daba lo mismo. O sea, le iba a insultar de vuelta, qué sé yo, no le influir. Entonces, claro, un tema de caracteres, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido, pues no, Korchnoi sí, acuérdate que Korchnoi después comentaba cosas, bueno, a mí también pasaron un episodio, lo voy a contar, comiquísimo. Yo fui analista de él en OHRA, UHRA en Holanda, torneo que él ganó. Después por supuesto, mucho después de que él sí, ya estaba... año 80 y... ¿Cuánto ahora sí? 88, por ahí el 89, ¿no? Bueno, pero en esa época ganó ese torneo. Un torneo bien fuerte, ganó él, jugó muy bien. Me acuerdo que una mañana estábamos preparando el juego con Negra y le iban a hacer E4. John Nunn creó una E4. Entonces preparamos una siciliana SO5 contra el Phil C4 que jugaba el inglés. Y bueno, llega la hora de la partida, le hacen E4 y Korchnoi hace E6. Y bueno, juega la partida de 4 de 5, le hacen caballo de 2 y bueno, gana como en 25 con Negra, ¿no? Y después yo lo veo y le digo, oye, pero déjate de joder, le digo yo, ¿qué es lo que te pasa? Estamos viendo al Phil C4, se te ocurre hacer E6. Sí, me dice, inspiration. Se inspiraba. No, pero fíjate lo que pasa un día. Estamos ahí, qué sé yo, desayuno, bueno, habíamos preparado, estamos en la habitación de él ahí en un momento dado preparando algo y ya miramos alguna cosa y después, bueno, me dice, oye, juntémonos abajo en 20 minutos, media hora, tomar un café, ya le digo, juntémonos abajo. Llega y cuando lo veo pálido el tipo. Sí, pero me dice, porque yo antes de estar con él en el torneo, estuve en su casa, con su mujer, con Petra. Petra estuvo en su casa, Petra nos fue a dejar al aeropuerto. ¿No? En Wohlen, creo que se llama la ciudad. Claro, en Wohlen, sí, en Suiza. De ahí nos vinimos a Holanda, a Ámsterdam, al torneo. Pero ella se quedó, ella no viajó con nosotros. Entonces, bueno, estamos ese día, a mitad de torneo, y me encuentro en la cafetería, baja de Korchnoi, y lo veo descompuesto el tipo, y me dice, sí, pero como loco, ¿no? Me dice, estuvo aquí, me dice. She was here. ¿Quién? Estuvo aquí, me dice él, a mí. ¿Quién estuvo? She was here, me dice. Ella estuvo aquí. ¿Quién? Le digo yo. Ella, Petra. Petra. Dice, estuvo Petra. Qué bueno, le digo. ¿Y dónde está ahora? Le digo, no, estuvo, me dice. Claro, estuvo y se fue, me dice. Pero ¿cómo vino? Y me muestra un papel que tenía él, lo tenía puesto, lo recogió de su cama, en la mitad de la cama, que decía, hola Víctor, te deseo suerte, escrito por ella, con letras según él de ella, hola Víctor, te deseo suerte, te quiero mucho, Petra. I wish you good luck. Yo lo leí el papel, según él era Petra, que vino volando poco menos, se metió por la ventana del hotel y le puso esta nota y se la dejó el tipo. Entonces, es impresionante. Yo digo, bueno, ¿qué habrá pasado ahí? Vino Petra volando, es una opción. Opción 2, que alguien del hotel, de los jugadores, le haya hecho una broma, le haya escrito el papel y se lo haya puesto arriba de la cama. Pero él se lo creí, él venía descompuesto, o sea, es decir... un tipo muy, muy susceptible a esas cosas, ¿no? Totalmente, acuérdate de un match con, ¿quién era? Con Spassky mismo, que
cómo era el tema, que no podía mirar a quién era. Sí, que nunca estaban los dos en el tablero, ¿no? Claro, porque en un momento se cuelga una pieza grande o pierde la partida en una jugada, creo que pierde una pieza, una dama. Y dice, la única persona que era capaz de realizar esa jugada era Petra. Por lo tanto, alguien le mandó la señal a ella y ella me miró y me la rebotó a mí. Yo la hice. Era buenísima eso. O sea, siempre le buscaba la quinta pata al gato. Era genial. No, pero Korchnoi era un jugador extraordinario. Así, cuando estábamos preparando algunas aperturas, el tipo buscaba, fíjate, el tipo un día me dice, no sé qué hacer a peón rey, me dice. No sé qué jugar, me dice a peón rey. Y el tipo, bueno, imagínate esa época, había escrito las enciclopedias de, qué sé yo, de la misma francesa, algunas españolas, española abierta, algunas siciliana, lo había escrito todo él. Entonces, no sé, me dice, no sé qué mierda hacer a peón rey, así. Entonces estábamos estudiando una francesa, ¿no? Una francesa, de esas que se juegan, bueno, Emilio, que la sabe, estas francesas que después la jugó Morosevich, que se dio la variante con caballo. No, con caballo F3. Claro, caballo F6. El Steinis. Claro, cuando tú alfil G5, toma, alfil E7 y alfil por F6 toma con G, con F, ¿ya? Claro. Y que después, por alguna razón, él analizaba que la negra metía en una 6 con B5, que hoy día se ha jugado. Sí. Pero bueno, que se juega bastante ahora también. Bastante, claro, pero eso, ojo, que él lo analizó, yo lo analicé en la casa de él, estamos hablando años 88, 89, y eso se jugó mucho después. Sí. Mucho después, o sea, ya se ha revivido. Se ha intentado convencer al máster para la francesa, pero no, él dice que yo no sé pas. Todavía no ha llegado a ese punto. No ha llegado a ese punto. Me falta un par de años más. Me falta un par de años para descubrirla. Ya. Está bien. No, interesante. No, yo he leído que el tipo era muy trabajador también, muy analítico y eso, que analizaba. Pensamiento muy lógico, ¿no? Los que contaban, ¿no? Sosonko y otros, tuvo mucha gente, creo, ahí con él, ¿no? Iván Chu, de la nueva generación. Y que cuando mucha gente ya decía, no, yo creo que ya analizamos todo en esta línea, y él ahí decía, no, ahora es que estamos empezando, ¿qué pasa si esto, si aquello? Tiene una capacidad analítica de esa bestial. Yo lo veía un poco como una computadora. Él siempre veía todas las jugadas, quería ver todas las jugadas siempre, y me decía, cuando analizábamos, decía, anota, que anotara todas las jugadas, la francesa y todo, que era como una especie de computadora. Y me acuerdo que había momentos, me recuerdo que justamente fue en esa Socin, que con Negra, que él quería rehabilitar una idea que le había jugado Geller con Negra. Estamos hablando de una época que era solo enciclopedia, no había ningún tipo de máquina. Y yo la línea la conocía más o menos con Blanco, porque la jugaba con el fil C4, venían los ataques con F4, F5, y toda esa historia, más o menos. Yo se la jugaba, y en un momento me acuerdo que lo dejaba como mal a él el análisis. Entonces el tipo me dice, ya, juntémonos de nuevo, juntémonos abajo en la cafetería. El tipo estaba ahí un rato, se afeitaba, bajaba, estaba en la cafetería, y me dice, encontré una idea, me dice. Hice un mazazo, una jugada que encontraba con Negra defensiva buenísima. O sea, el tipo mientras estaba en el baño afeitando se encontraba la jugada. Había momentos que me decía, let me think, decía, déjame pensar. Y se ponía fumando, a pensar en la jugada, 2-3 minutos, y ahí también. Te sacaba una idea, un mazazo. O sea, son jugadores con ese nivel tipo Carpos de, no sé, no tuve la suerte de analizar con él, pero el mismo Spassky tenían esa capacidad de análisis tremenda, ¿eh? Campeones mundiales tienen ese yo vi un videito de él en YouTube de hace poco, y él está viejito ya, un match que jugó con Spassky, que lo jugaron en San Petersburgo, los dos son de ahí, después que ya los dos estaban, o sea, ya ancianos, y juegan ese match ahí, creo, no me acuerdo si que gana él por un punto, juegan 4 o 6 partidas, algo así. Y él gana la primera partida, pero desde una posición pareja, totalmente final ahí, 2 torres, caballo por banda, y él está un poco peor porque tiene una estructura ligeramente peor, pero de alguna manera le gana ahí. Y están como analizando en el tablero en el video, ¿no? Después que se acaba la partida. Y no, me gustó porque se mantiene súper agudo ahí. O sea, tiene, no sé, en ese momento, yo creo que tiene más de 80 años. Sí. Se le ve ya físicamente que no es el mismo, ni siquiera de cuando tenía 70 y eso, que estaba viejo, pero se mantenía un poco con más de vigor. Pero ahí estaba ya como, tú sabes, como se ponen ya los viejitos que ahorita no pueden ni caminar. Y el tipo en los análisis se ve, era en ruso, pero las jugadas se ven, ¿no? Además, las jugadas a veces yo entiendo más o menos el ruso, y se pone a analizar con Spassky, o sea, las tácticas, eso
de jugadas cortas. De los viejitos no era nada. Paquino en un momento no, como en el 4, no, ahí estaba Torres C4, es como una pieza, no sé qué. Súper agudo el tipo todavía, con esa edad, impresionante. A mí impresionó siempre mucho eso, de que el tipo llegara a donde llegó, o sea, a casi su mejor momento con 47 años, eso hoy en día es impensable, no sé, Anand todavía jugó los últimos matches con Carlsen, eso con 2000, tenía más de 40 ya, pero 47, 48 años, brutal, ¿no? Yo leí en el libro ese, uno de los libros de Sosonko de él, se llama Evil Doer, como el hacedor de maldad, que se lo dice jocosamente. Es sobre él el libro, que el tipo como creo que fue en el 71, por ahí, creo que tenía 39, quizá en el 70, se estaba preparando para los candidatos de ese momento, como que jugó con Geller, creo que por ahí liquidó a Geller y después, ¿no? Un poco antes de que jugara con Capo y eso, que jugaron partidas de entrenamiento con Capo, se preparaban en un lugar, iban a las afueras de Moscú, creo, a unas casas esas de descanso, no sé qué, y él estaba con Sosonko y Capo se estaba preparando con Fuma, una cosa de esa, y estaban cerca, entonces jugaban matches de entrenamiento, ya Capo era durísimo, pero que el tipo en esa época se hizo como unas resoluciones de esas que dejó de fumar, dejó de alcohol cero, aprendió a relajarse para dormir mejor, aprendió a ahorrar su energía de manera que no le faltara energía durante los torneos, no, ni daba entrevistas, ni salía a ningún lado que no fuera, ¿sabes?, estrictamente cosas del torneo. Y como que a esa edad, imagínate, 40, 41 años, empezar a decir, bueno, ahora es que voy a hacer las cosas en serio, ¿no? Voy a tomármelo más profesional y eso. Es súper impresionante, ¿no? No, extraordinario. Yo me tocó ver, ¿te acuerdas del año 78 cuando, bueno, gana Carpo 6-5, gana esa última partida y se acaba el match y se estaba jugando en ese minuto la Olimpiada de Ajedrez en Buenos Aires, 1978? Ah, sí. Y me acuerdo que en plena ronda se están jugando las partidas y se siente un estruendo, un aplauso cerrado, y era Korchnoi, que había agarrado el avión y vino a jugar por Suiza. Sí. Y el tipo, yo lo veo, porque lo veo pasar, y venía con una cara como que había venido a la guerra. Venía, pero destruido, masacrado. O sea, era irreconocible el tipo. Sí, increíblemente. Impresionante. Y fue muy duro. Sí, muy duro. Y medalla de oro. Y yo lo tuve al lado porque jugamos contra el equipo con Chile-Suiza y lo tuve al lado, lo vi ganar un final de dama a Víctor Frías y bueno, hizo medalla de oro el tipo en esa Olimpiada además. Sí, jugó súper bien. Sí, interesante. Oye, y mientras te escuchaba hace un ratito ahí, apareció el nombre de ese match Korchnoi-Petrosian. Korchnoi-Petrosian que... Sí, ese fue ahí a principios de los 70, ¿no? Ellos se odiaban literalmente porque siempre he escuchado de que Korchnoi y Petrosian se agarraban a patadas, ¿no? Sí, o sea, mientras estaban jugando le metí un patadón uno al otro y era una cosa entre las esposas igual, una historia de esa. Sí. Y cuando termina ese match, la historia es que en el hotel o por ahí hay un sobre cerrado que decía, a la parte de afuera dice, para el ganador del match. Y bueno, como el match lo ganó Petrosian, el sobre se lo pasaron a él. Y venía con un análisis adentro, que era el análisis de la variante de un candidato maestro de apellido Chevanenko, que, claro, es la línea contra la que, curiosamente, es una siciliana, que el golpe de 5, la primera... que le juega a Petrosian a Fischer esa, ¿no? Correcto, que le juega a para el ganador, porque se enfrentaba a Fischer el ganador. Correcto, se enfrentaba a Fischer el ganador. Entonces se la pasaron a Petrosian y Petrosian jugó esa línea y jugó el de 5 en la primera partida. Pero lo interesante es que en lugar de D5, caballo de 4 se había jugado en el match Fischer-Taimano, y ahí después de caballo C4, F5, por F5, caballo por F5, alfil de 3, esa posición se había jugado, la había tenido Fischer. Ahora, esa posición yo la analicé porque hice una clase de eso con la máquina, y ahora increíblemente, claro, torre C8 muy mala, jugada en mano, pero ahí increíblemente que ahí, en plena apertura, caballo de 7, 0-1, gana la negra forzado, te va a ganar una pieza, te va a avanzar el centro por la fila de casilla negra, no lo puede evitar, porque si caballo 4, amenazando mate en F6, caballo G6, evita el mate con las damas, defienden de 6 y te mete el centro. Es 0-1, fíjate que es matemático, caballo 7 un día, admírala, pero bueno, D5 también es buenísima, la juega Petrosian. Y ahora te relato lo que dice Petrosian. Fischer inmediatamente tomó el peón en D5, se juega en un teatro San Martín en Buenos Aires, ¿no? Que teatro que se han jugado los torneos los Naidorf ahí. Alfil por caballo en A3, toma en A3, dama A5, dama de 2 es única, todo jugado rápido por Fischer, enroque largo, y ahí se pone a pensar. Fischer recién se pone, y dice que se pone a pensar, y se pone rojo, se ve que se vio en problemas ahí, se pone colorado. Y bueno, y hay una historia que se va a la corriente o algo así en ese momento. Se va la luz justo en ese momento. Fíjate, todo enroque largo y se corta la luz ahí en el teatro.
justo se corta, ¿no? Ahí parece que aparece el cuñado en escena. Se corta la luz. Ya estaba llegando, ¿no? Así mismo Marvel, Nueva York ahí tumbó la corriente. Sí, no, y ahora viene algo muy, muy interesante, porque, claro, había luz solamente en unos pasillos, la parte de atrás del escenario, bueno, se corta la luz. Y Fischer, en lugar de pararse, se queda ahí sentado en la oscuridad. Entonces, cosa ilegal, no puede hacerlo, entonces Petrosian reclama, viene el árbitro y Fischer le dice, quiero seguir pensando, y le activan el reloj. No sé si está bien o no, pero bueno, la cuestión es que le activaron el reloj y Fischer se quedó pensando en la oscuridad. Eso está cómico porque Fischer siempre protestaba que si la luz no es lo suficiente. Correcto, exacto. Dice que siempre protestaba contra la luz, ahí no protestó nada, se la juega. Entonces, claro, juega Fischer 4 y Torre G8, que está en los análisis de la variante, la juega Petrosian. Y bueno, esa posición está. Me acuerdo que jugaba bien ahí. Que jugaba bien ahí el blanco, enroque largo, alfil C4, Torre G8. Ya me perdí con la variante. No me acuerdo bien de exactamente la posición, pero sé. ¿Y tú has mirado eso con la máquina, Iván? Torre de 1 jugó. Única, torre de 1. Y esa posición, que ya estaba analizada, y dice Petrosian mismo, dice que esa posición él la tenía, no solamente analizada por los análisis que le habían regalado, digamos, sino que con su equipo lo reanalizaron y estaba todo perfecto. Y ellos analizaron todo, anotado también, torre por G2 en ese minuto. Torre por G2, que si hoy día la vemos con la máquina, también me tocó hacer una clase de esa variante. Torre por G2 es 0-1, es decisiva negra, gana en todas las variantes. Pero luego, dice Petrosian que no se explica por qué no la juega. Sabiendo los análisis, sabiendo que ganaba, no juega torre por G2 y juega muy mal alfil F5. Y F5 muy mala, pierde la ventaja enseguida, porque le hacen alfil de 3, como fue la partida, y termina más perdiendo la partida. Pero, ¿por qué no juega torre por G2? Al ataque, ¿no? El cuñado al ataque, evitó torre por G2. El profesor X, ¿no? Claro, exacto, sí. Alfil C4 en roque largo, claro. En roque largo, alfil C4, torre G8, torre de 1. No hay más jugada, y no tiene jugada. Y ahí, torre por G2 gana. Interesante, claro. Bueno, ¿y para qué te digo con Taimanov? El pobre Taimanov en el match. El error más grande de la historia. Tanta, ¿no? O sea, de una partida suspendida, dama, torre y 3 peones por lado. Sí, que comen F6 y se cuelga la torre. Se cuelga la torre. Y Fischer le dice, lo siento, I'm sorry, le dice dama de 4 jaque, y torre a 1 y le come la torre. Dice, esto hay que verlo para creerlo, porque 3GM analizando, además que esta era suspendida, o sea, la partida se habían aplazado. Aplazado, claro, y se cuelga la torre. Entonces, de nuevo, oye, ¿quién se cuelga esa torre hoy día? Ni en un bullet se cuelga la torre esa, o sea, sí, es una cosa, ¿eh? Sí, una partida de clásica, sí, un candidato y esa gente es raro. Bueno, el tipo lo hospitalizaron, creo, Taimanov casi se murió y le dio una baja presión tremenda, fueron corriendo al hospital porque el tipo... Después del match o después de esa partida. Durante el match. Sí, durante el match. Sí, no, quedó grave, claro. El cuñado era duro, ¿eh? El cuñado era duro. Uy, y pierde también ese rey y caballo contra el rey alfil peón, que es muy... También. Sí, ese te iba a comentar, esa que pierde contra un peón H ese. Claro, sí, no, es terrible. Parece que Taimanos no tenía ningún parapsicólogo, ¿no? No tenía ninguna defensa ahí fuerte. Indefenso. Yo creo que bueno, están indefensos, ¿no? Él hizo un libro que se llama Yo fui víctima de Fischer o algo parecido al título, ¿no? Sí. Bueno, el tipo de hecho fue víctima de Targ. Totalmente, ¿no? Porque fíjate que le gana a Taimanov 6-0 y a Larsen 6-0. Sí. 6-0 y 6-0. Y a Petrosian le mete 4 al hilo, le hace el 6,5, 2,5. Y después con Spassky ya fue una cosa terrible también, porque regala la primera, se encierra en el baño. Una diferencia de 6 puntos también casi, ¿no? Si lo pones... Sí, porque en el fondo, en la práctica, claro, es 12,5, 8,5 con Spassky, pero hay 2 partidas que están casi regaladas. No, está claro que el tipo era una fuerza ajedrecística brutal, pero claro, eso de que haya estado tan solo también siempre fue un poco... Porque podría ser. Ganarle a esa maquinaria de jugadores así tan duros, trabajando en conjunto, no es nada fácil. Yo le pregunto, he comentado con Leco y eso, que lo conoció ya después, ¿no? Después de los 90. Lo conoció ya. Y eso, él estuvo en su casa y analizaron un poco eso y le pregunté, pero ¿cuán duro era el tipo? ¿Jugar obligo? ¿Te pareció que era duro analizando? Y me dijo, sí. Como que era muy materialista, dice que se le quedó eso, una de las cosas así que le quedó. ¿Quién te comentó eso, perdón? Leco. Por Fischer.
Sí, que decía que era muy materialista. Amador creo que también analizó con él algún momento que estaba con Leco y me dijo que era materialista a suma potencia. En los análisis dice que cuando que estaban analizando una línea de la Petro, que en aquel momento estaba de moda, que esa línea de la variante de alfil es 7 y caballo C6 en la Petrov, ¿no? Y caballo 4. El blanco juega un torre 1 y el negro hace alfil G4, y entonces en principio entrega el peón de 4, pero no se puede comer. Y después más adelante el blanco come en F3, el negro toma en F3, G por F, y el negro sacrifica de alguna manera, creo que es el peón de H7 o algo así, se queda esa estructura, ¿no? Con los tres peones, H3, F2 y F3 contra G7 y H7, algo así, ¿no? Y el negro tiene compensación, pero dice que él estaban analizando eso y él decía, no, pero esto es un peón. Y no, pero mira aquí las casillas, que se yo, y que está doblado. Y decía, no, después se desdobla, eso es un peón. Se dobla siempre, de alguna manera. Es buena. El Russell, ¿no? Russell se desdoblaba todo el algunas tiempo, posiciones eran de estructuras así que conocía, por ejemplo, la Snyder esa dice con la variante alfil 2 de 5, justo lo que jugaba Campo de Blanca, ¿no? Que él la jugó mucho con Nera, la perdió con Geller, pero la ganó mucho también. Sí. Que entendía bien esas estructuras, le pareció que era duro, conocía bien ese. Sí. Pero no, viendo al tema del cuñado, sí, está súper interesante ese tema. Totalmente interesante, sí. Pero ese rumor era como entre los soviéticos, era como algo muy, muy mencionado, muy conocido, o era así como una... como que si no, los no le rusos prestaban conocían atención. del cuñado o no. Eso es lo más misterioso de todo, porque en los archivos de clasificados del match, que este tema de que todos luchaban contra Fischer, se armó todo un equipo, bueno, ellos nunca mencionan al cuñado. No lo mencionan. No lo mencionan, entonces... era como un arma secreta de Bobby. Sí, yo creo, claro, tal cual. Sí, porque si los rusos saben de eso, lo hubieran registrado por ahí. Con la atención que ellos le prestaban a eso, casi más que al ajedrez en algunos casos. O algo tan importante como tener la apertura afilada era esos temas. Era un buen parapsicólogo, sí. Yo creo que simplemente se omitieron eso, se les escapó ese pequeño blunder ahí. Ese pequeño gran detalle, claro, Russell Targ no lo sabían, creo yo, no lo sabían, no tenían la certeza. Yo ahora pensando, hay un documental por ahí que es no sé si se llama Bobby Fischer Against the World o How Bobby, es que están como en 5 o 6 partes, que habla todo, y habla este hombre habla también, pero yo no, o sea, sale como el cuñado de él, habla de la hermana de él y de cuando murió la hermana, que murió relativamente joven antes de Fischer, a finales de los 90, creo que fue 98. 98, sí. Y habla detalles del match y eso, pero no desde ese ángulo nunca. Sí, que sale, o sea, todos estos jugadores americanos que lo conocían, Evans, que estuvo muy cercano a él, y Saidi, a Saidi ese cuento de cuando no se montó en el avión la primera vez y sale corriendo en el aeropuerto, unas historias, pero me acuerdo de Russell Targ ahí, pero no, claro, no lo tenía registrado. ¿Verdad que sí? Sale, tienes razón. Sí. Es que, claro, lo que pasa es que, claro, nadie dice exactamente quién era. Claro. De hecho, me parece haber visto en chess.com alguna nota de la familia de Fischer y aparece Russell Targ diciendo que era gente muy inteligente. Sí, son muy inteligentes, estamos claros que son muy inteligentes, pero bueno, ¿qué es lo que se dedicaba, digamos, también? O sea, ese es el lado B que nunca nadie lo menciona. Porque, claro, como te decía, los rusos siempre hablaban de Bondarevsky, que Bondarevsky era su parapsicólogo, como Zucker, de Karpov, los parapsicólogos rusos y todo, pero del lado de Fischer nunca dijeron nada. Yo mismo no lo conocía, la verdad. No es un tema que se conozca así demasiado. Sí, yo lo comencé a investigar después que tú me dijiste, Moro, justo, y compré un par de libros ahí de la revisión remota y puedo dar fe que sí hay prácticas que sí funcionan, pero que es muy tedioso, muy tedioso y demasiada disciplina. Es como todas las cosas. Extremadamente más disciplina que ajedrez, yo creo. Pero lo que pasa es que él nació para eso, o sea, tiene esas facultades de nacimiento que no todos, quizás. Aunque él en su libro habla de que todos tienen esa facultad, pero claro, unos más que otros. Sí, que eso sí se puede trabajar, él hablaba precisamente de eso y de cómo puedes tratar de proyectar o ver cosas a través de una habitación, ¿no? O sea, que ese era el ejercicio más básico, ¿no? Un ejercicio básico era así como un objeto que lo pones en un lugar, le dices a tu esposa que lo esconda, tratas de pensar en ese objeto, primero no vas a ver nada y después te van a llegar como puede ser, el objeto tú no sabes cuál es, ¿no? Pero te va a llegar como
que el color, la forma o lo que representa o cosas así. Ese era un ejercicio de ellos, ¿no? Que lo empecé a practicar, pero no, solo vi el color nomás. Fíjate que en uno de sus libros, él relata, el mismo Tark relata que él le terminaron un cáncer terminal. No sé si lo viste por ahí. Pero No, creo no, que eso sí, no. Del hombre no sé mucho. Claro, no sé qué edad habría tenido él, 50, 60 años, un cáncer terminal. Y está sentado, está en el hospital en Estados Unidos, él parece que de la zona de California, y está en el hospital y de repente aparece un tipo sentado en la cama al lado de él, que le dice, Russell, no te preocupes, this is a joke, le dice así, ¿no? Y bueno, el tipo desaparece. Entra el médico al día siguiente, le dice, Russell, acá pasa algo curioso, ya no tienes ningún síntoma malo, desapareció el cáncer, te puedes ir, y se fue. Es buenísima, el cáncer terminal a cero, se recuperó completamente. Él hace esa historia. Sí, el mismo, yo lo leí del libro de él, sí, el mismo. O sea, bueno, también hay historias, por ejemplo, muy similares de Tark y de Edgar Cayce, ¿no? Edgar Cayce, que también era otro parapsicólogo muy famoso, de los antiguos, mucho más antiguo que Russell Tark también. Bueno, los que les gustan el ocultismo ahí pueden revisar un poco. Claro. Pero sí, o sea, es interesante. Él lo dice en su último documental 2019, que en Estados Unidos a él le costaba mucho llegar a la gente no, y hoy en día nadie le presta atención a eso, ¿eh? O sea, tú puedes hablar de eso sin ningún problema y te van a tirar de loco sí, o sea, ha ido cambiando. No forma parte de la idiosincrasia seguramente del norteamericano, bueno, o del latinoamericano, pero sí en la Unión Soviética, en Rusia, sí. Ahí porque ellos tenían, me acuerdo que en Rusia, en Moscú, tenían institutos, qué sé yo, de telepatía. Incluso con lo ufológico también, ¿no? Sí, claro, es verdad. Lo ufológico me refería a los aliens y eso. Porque fíjate, la fuerza de creer en algo también, si tú no crees o no quieres creer en algo, obviamente no tienes confianza en algo, es como en el ajedrez, si juegas una partida sin confianza no vas a ganar. Entonces, pero si tienes la confianza, tienes más chance de suceso, de triunfo, de éxito. Entonces, pasa un poco, creo yo, como todo en la vida. Entonces, Russell Tark decía, en Estados Unidos estoy yo casi solo acá porque nadie me apoya aquí, para yo conseguir recursos, no me los dan, digamos. ¿Trabajó para la CIA en algún momento? Sí. En un proyecto, el Stargate Project, que como te decía, ese proyecto estaba hecho para que ellos dijeran dónde los soviéticos estaban instalando armas, misiles atómicos o planta nuclear, etc. O sea, al final convenció ahí a alguien de que... Sí. No, fue un proyecto de millones de dólares, ojo. Fue un proyecto de millones de dólares que él y dos más lo lideraban. Sí. Y ellos tenían estas facultades, estos poderes psíquicos, digamos, para poder, bueno, construir cosas no imaginarias, sino que en concreto podían llegar a tu casa mentalmente. Sencillamente, así podía llegar a tu casa. Yo me imagino que Bobini sería de los tipos que no materialista. Bobini era un tipo súper materialista, ¿no? Era ingeniero eléctrico. Convencido, comunista y científico. Me imagino que no le daba no hacía mucho swing a esos temas. Nunca lo vi hablar de eso, no sé si. Por lo menos lo que he leído de él hasta ahora. Claro. No, yo creo que hay una época del ajedrez para atrás que no creo que se haya hablado de este tipo de tema, ¿no? Por lo menos no me acuerdo haber escuchado. Bueno, un día si quieren hablamos de Ben Larsen, que ahí sí que ya va a ser una película. Un video aparte para Ben Larsen. Sí, no, ese da para... Pero entonces tú que compartiste bastante también con Boris, ¿no? ¿Qué impresión te daba? Sí, es verdad, es muy conocido por ser un caballero dentro y fuera del tablero, una persona muy correcta. Siempre incluso hablaba de que a él le encantaba realizar sacrificios simplemente por el hecho de entretener al público, ¿no? Era una de sus debilidades también. Pero ¿qué impresión te proyectaba él como persona, como jugador? ¿Cuál era su aura, por así decirlo? ¿Cómo lo sentías tú? Mira, yo lo que vi analizando con él, pues claro, jugamos este match cortito, 6 partidas, pero yo lo que veía analizando con él tenía una fuerza de análisis así comparado con lo mismo que cualquier campeón del mundo, con Karpov, en ese nivel, Korchnoi. Es decir, tiene una comprensión del juego extraordinaria. Y bueno, yo, de hecho, cuando aprendí a jugar ajedrez, por supuesto que estaba ahí pendiente de lo que estaba pasando Fischer versus Spassky, el match del siglo, pero enseguida yo los primeros libros que estudié fue la partida de Spassky, o sea, las partidas selectas de Spassky o el mismo Fischer. O sea, Spassky fue uno de mis primeros jugadores que estudié y bueno, después me tocó la suerte. ¿Ese quién lo hizo, Master? Porque yo sé que él supuestamente estaba trabajando en un proyecto de su biografía o sus partidas, eso, pero nunca lo terminó. Pero había un libro que era de Red Fire. Él nunca escribió, creo, algo.
en lo que yo entiendo, que él nunca escribió las partidas de él, entonces la hizo otro ruso por ahí o algo, ¿no? El libro. Bueno, hay varios libros. Había un libro, fíjate que había una colección de libros que el mismo Fischer estudiaba y que no solamente, bueno, eran de Spassky, sino que se llamaban los famosos libros rojos. Ah, sí. Era una colección, creo que alemana, que, bueno, te ponían, qué sé yo, en la tapa te ponían Lasker, abrían la primera partida y venía la primera partida y cada 5 jugadas venía un diagrama. 5 jugadas un diagrama, 5 jugadas un diagrama y, por ejemplo, bueno, hay todos los campeones del mundo tienen su libro. Hay uno que era del Soviet Chag, ajedrez soviético, pero todos los campeones del mundo tienen su libro y obviamente Spassky lo tenía. Y ese era el libro famoso que hay fotos de Fischer desayunando y está con el libro abierto de ese libro. Sí, cuando se estaba preparando incluso para el match, ¿no? Claro, claro. No, pero de esa época, digamos, ¿quién escribió? Hay un famoso libro de esa época de Cafferty, que es las mejores partidas o 300 mejores partidas de Spassky. O sea, a mí Spassky me parece un jugador extraordinario realmente, al campeón del mundo, sin duda alguna. Un jugador extraordinario en medio juego, tácticamente muy, muy bueno. Claro, quizás la apertura no era tan bueno como otros jugadores, pero sí siempre jugando a un alto nivel. Sí, comprensión bastante completa del juego. Sí. Gran finalista también. Sí, gran finalista también. Fíjate, hace poco me tocó hacer una clase, que falleció justamente Boris, hicimos una clase homenaje a Spassky y estuve analizando unas partidas del match que de candidato del año 65, que él le gana a Tal, le gana a Keres, esos matches de candidatos para luego enfrentar a Petrosian, y él jugaba extraordinaria, pues jugaba muy, muy bien, o sea, una partida de Tal, una española que lo ataca en el flanco del rey y hace un plan con A5, un torre A6, dama 8, Spassky, que termina ganándolo con sí, ataque. Es una partida, una especie de Breyer, correcto. Y estamos hablando de una partida, no tiene al mejor estilo de Karpov o de Kasparov mismo. Es decir, para mí, ¿qué pasa? Un poco lo que hablamos antes, o sea, Spassky no era el jugador que entrenara 24/7, o sea, no estaba todos los días estudiando ajedrez como otros jugadores de esa época, con el mismo Karpov o mismo Kasparov, ¿te fijas? Y quizás por eso no era mejor aún. Sí. Digámoslo. Pero era muy, Hubo una muy época, me imagino, que entrenó un poco más o que estudió un poco más. Quizás cuando en esa época donde estaba ahí tratando de llegar al título en los años 60, eso, con Bondaresky, eso creo que Kasparov, no sé si le comentan los libros, que ahí tenía un régimen un poco más, digamos, de estudiar más y eso. Pero sí, quizás después, sobre todo después que se hizo campeón del mundo, está claro que bajó bastante la intensidad. Él decía que después de ser campeón del mundo se le acabó la energía. No sé exactamente qué habrá querido decir, pero claro, a lo mejor no tenía ya la motivación. La motivación para trabajar tanto. Para estudiar tanto, correcto, sí. Pero el tipo en su mejor momento, en su peak, creo yo que cada campeón del mundo, en mi opinión, ha sido el mejor en su momento, es decir, ha merecido serlo, y Spassky es uno de ellos. O sea, Spassky era un jugador completo, mi modo de ver, era un jugador muy, muy bueno. Pienso que, bueno, le ganó a Petrosian, que no era nada fácil tampoco. No. Y claro, después de ganarle ese match a Petrosian, él deja de jugar, prácticamente de jugar un buen tiempo, y eso obviamente le tiene que haber pasado la cuenta, pienso yo, el match. Y después, bueno, todo lo que estamos hablando que ocurrió durante ese match, bueno, es raro. Pero, sin embargo, lo que mismo hablábamos, que en el año 73 él gana el campeonato soviético y se convierte en un superjugador, de nuevo reconocido como el Spassky que siempre fue, digamos así. Sí. Sí, yo conocí al hijo menor de él hace poco, no sé si tú lo conoces. No. Estuvo aquí en San Luis, habla muy bien español. Él pasó mucho tiempo en Sudamérica, no recuerdo si fue en Argentina o en Uruguay. Ajá. Pero habla bien el español y muy, muy buena gente. Se parece físicamente mucho a él. Buenísimo. Bien. Nació en el año 80, si no recuerdo, es un par de años mayor que yo, porque prácticamente de la misma generación. Y vino invitado por el club porque ellos tenían muchas cosas de Spassky que se las rentaron, creo, inicialmente en el museo de acá de San Luis. Tienen ahí que hacen exposiciones de ajedrez y eso, y pusieron todas las cosas de Spassky ahí. Él la ayudó a facilitar eso, y entonces él vino, ¿no? Y estuvo aquí hablando mucho de él y haciendo historia. Pero sí, interesante hablar con él y eso. Pues ya después que él, o sea, se
se fue de la Unión Soviética, creo que finales de los 70, bastante después del match. Sí, fue Se 70, casó, 78. se casó con una francesa. Se casó con una mujer que era, creo, rusa de familia, pero vivía en Francia, los padres eran diplomáticos, ella también, Sí. algo así. Sí. Y vive en París ahí, se afinca en París, Spassky, y ahí nace Boris Jr., ¿no? Se llama Boris. Claro. Y él vive la última etapa de su vida, que bueno, la última etapa en realidad regresó de que es ya la etapa de ancianidad de él, ¿no? Él tuvo problemas con su mujer, creo que él lo dijo, alguien se lo dijo, algún conocido mío, que la mujer le quitó todo. Le quitó hasta las medallas de sus torneos. Él lo decía, no sé si era así, pero él decía que, sí, no se sabe si él perdió la mente o algo, porque también él le dio como una especie de evento cerebral, ¿no? Se acabó muy rápido, ¿no? Se vio muy... Parece que sufrió algún derrame o algo. Sí, debe haber sido algo así. Él le había dado ya algo en un torneo, creo que fue como en el 2006, la primera vez. No sé si fue durante una simultánea que estaba dando. Si mal no recuerdo, era aquí en Estados Unidos. Puede haber sido en otro sitio, pero él le da, parece algo. Derrame cerebral. Por allá en el 2006, cerebral. Yo me acuerdo haberlo visto en el 2008, en la Olimpiada de Alemania, en Dresden. Él estaba allí hablando. Eso fue ya después que le había dado la primera vez. Quedó relativamente bien. Y después lo vi en el Mundial de Blitz que yo gané, que tengo una foto ahí de recuerdo, ¿no? Que están él y Kornoy, me dan el premio y Karpov, los tres, él, Kornoy y Karpov. Estaban ahí, era en Almaty el torneo, fue el que yo gané ese de Blitz. Y en la premiación ahí tengo una foto de los tres, me están dando una foto histórica ahí para los clientes. Eso. Una foto, 4 campeones del mundo contigo ahí, bien. Sí. Bueno, sí. Y él estaba bien ahí todavía, pero ya después, creo que fue 2002, no sé si fue 2010 o algo así, 2 años después. Creo que le repite, fue lo que leí, y ya ese quizás lo dejó un poco más. Ese, correcto. No sé qué habrá pasado en realidad, porque no. Sí. Yo también lo vi ahí en un torneo, me parece que en alguna Aeroflot, y él había tenido ese primer episodio, ese primer derrame, como bien dice, y después en el segundo episodio que tiene, ese ya lo deja muy mal. Lo hace envejecer, si uno ve la foto de ya se ve bastante viejito. En el 2008 cuando yo lo vi era un, o sea, estaba... Se veía bien. Una persona de avanzada edad, pero nada especial. Todavía hacía todo. Pero ya después cuando lo vi otra vez, ya lo ves ya que es un viejito en un sillón de ruedas, ya le cayeron ahí 30 años de momento ahí. Sí. Por cierto, máquinas, yo tengo que ir adelantando, los dejo ahí en buena compañía y ya después me encargo de finalizar el video de los nuevos anécdotas del Moro. Pues nada, yo me despido, así que nos vemos después. Sí, pues podemos dejarlo ir para un próximo capítulo. Bueno, podemos dejar los próximos entonces. ¿Qué te parece, máquina? Podemos dejar anotado un nombre y un apellido, Ben Larsen, que para el siguiente, con todo gusto. Puede ser muy interesante, así que ahí tengo una... estuve con él contigo tenemos Ben Larsen, tenemos Karpo Korchnoi y Karpo Kasparo también, y Karpo Hanan y toda esa historia. Van acabando, pero con Larsen se van a entretener. Larsen era cómico, el tipo, ¿no? Spassky también era un tipo comiquísimo, ¿no? Mete ahí varias frases históricas que él dice, bueno, una de las que dice... Cuando está diciendo, me tuve que divorciar de mi primera mujer, es que éramos como alfiles de distinto color. Y mete otra. Dice, yo he pasado casi todas las etapas posibles de un hombre en la vida. Dice, extrema pobreza, extrema... Justo ahí se fue. Se fue la señal. Se fue la señal un segundo, sí, con la extrema pobreza. Ahora que regrese el máster. Sí. Que se fue la señal por un segundo, ¿no? De hambre, no sé qué. Máster, que se fue fue la guerra. Se fue la señal. Sí, no, dice el tipo que pasó por todas las etapas, pero le faltó la guerra o algo así. Pero dice, pero bueno, tuve 2 divorcios, así que eso más o menos compensa. Compensa. Está buena. Sí. Máquina, como siempre, todo un placer, fue un gustazo hablar contigo, el tiempo se pasó volando. Y la igualmente con ustedes, Máster. Dejamos para la próxima y nada más mencionarle a la gente que aquí el gran Moro, Iván Morovic, está abriendo su propio canal también, así que pues en la descripción voy a dejar el enlace para que lo puedan seguir y anécdotas de este tipo y más seguro. No, creo que súper bueno para la gente en español, ¿no? Porque sabemos ya que va a ser de buen contenido, de calidad, así que suscríbanse ahí, estén pendientes porque... Y se van a entretener seguramente. Se van a entretener y van a aprender, sí.
y van a Muchísimas aprender. gracias, Emilio Leinier, un placer hablar con ustedes como siempre, así que bueno, acá cuando quieran. Sí, no, queda pendiente la tercera, siempre es un placer. Ben Larsen, acuérdense, Ben Larsen. Ben Larsen y alguna historia, esas sí que son para no creerlas, van a ser para no creerlas. Seguramente. Dale, máquina, nos vemos, bendiciones, Vale, bye bye. Chao, chao. Chao.